Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta nueva edición de Acción 10 en la mañana. Grato que nos pueda acompañar. Estamos con ustedes Jocelyn Medrano, Jimmy Romero, Odiri Vargas y todo el equipo que le damos esa bienvenida este 17 de marzo del año 2022, siempre pidiendo a Dios su protección y auxilio. Muy buenos días, Jimmy Romero. Buenos días, Odiri Vargas. Más adelante se estará incorporando Jocelyn Medrano y les vamos a presentar hoy jueves los avances de los principales titulares que tendremos en nuestro segmento Mirada Global. Y vamos a iniciar en Ucrania, donde el presidente de esa nación pide a Alemania derribar un nuevo muro que está construyendo Rusia, y es que esta petición la hizo durante una conferencia que tuvo con el Parlamento alemán. Y ahora nos trasladamos a Rusia, donde la Corte Internacional de Justicia ordena a esa nación suspender invasión a Ucrania. Odili inicia el detalle de nuestras informaciones de carácter nacional. Así es, Jimmy Romero, muchas gracias. Filiberto Rodríguez presenta ante la Asamblea Nacional, este diputado sandinista, según todas las personas que están ahí, de igual ante el plenario, una iniciativa de ley que consiste en la cancelación de personería jurídica de 25 organizaciones no gubernamentales. Veamos el reporte que nos brinda Rona Rodríguez Solís. La iniciativa de cancelar la personalidad jurídica a otras 25 organizaciones no gubernamentales fue introducida este miércoles a la Asamblea Nacional por el diputado sandinista y vicepresidente de la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos, Filiberto Rodríguez. Entre esas organizaciones están Grupo Cívico, Ética y Transparencia, Fundación de Periodistas de Nicaragua Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, Asociación Civil Colectivo 8 de Marzo, Voces Vitales Nicaragua, FUNIDES, entre otros. Según los legisladores, el fundamento legal de cancelar las personalidades jurídicas se basa a que estas organizaciones no reportaron a su junta directiva y los estados financieros, los desgloses detallados, egresos, balanzas de comprobación, detalles de donaciones, origen, proveniencia y beneficiario final. En la lista también está el Centro Humboldt, encargado de monitorear fenómenos naturales, Operación Sonrisa de Nicaragua, una organización que cuenta con 35 años de experiencia, cuya visión es ser una ONG líder en brindar atención integral y cirugías reconstructivas a niños, jóvenes y adultos con fisura labial y paladar hendido, según su sitio web. Asimismo, figuran a Microfinanciera Fundación de Desarrollo Local FDL, Fundación para la Libertad, Fundación Ágora Nicaragua, Fundación para la Autonomía y Desarrollo de la Costa Atlántica de Nicaragua, Asociación de Emprendedores Juveniles de Nicaragua, entre otros. De aprobarse esta propuesta de ley, serían más de 100 ONGs canceladas en Nicaragua. En Acción 10, Rona Rodríguez Solís. En más información, un juez de Tegucigalpa, Honduras, concede la petición que ha hecho el gobierno de Estados Unidos de extraditar al expresidente hondureño. Hablamos de Juan Orlando Hernández, quien es acusado por Norteamérica, por este caso el presidente de Estados Unidos, por los delitos de narcotráfico y también deportación de armas. Pero es nuestro periodista Rona Rodríguez Solís quien nos brinda más detalles. La noche de este miércoles, un juez natural dio luz verde al proceso de extradición del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien fue capturado el pasado 15 de febrero al ser solicitado en extradición por la Corte del Distrito Sur de Nueva York por 3 cargos de narcotráfico. El juez concedió la extradición al considerar que la carga probatoria enviada por Estados Unidos es suficiente para que el exgobernante de Honduras siga su proceso y enfrente a la justicia. Los 3 cargos que se le presentaron son conspiración para importar una sustancia controlada a los Estados Unidos desde un lugar fuera del mismo, fabricar y distribuir una sustancia controlada con la intención y conocimiento que dicha sustancia sería importada ilegalmente a ese país, distribuir y poseer con la intención de distribuir una sustancia controlada a bordo de una aeronave registrada en los Estados Unidos. Asimismo, también se le imputan los delitos de uso y portación de armas de fuego y conspiración en el uso de las mismas, en apoyo de la supuesta importación de narcóticos. De acuerdo al documento divulgado por Estados Unidos, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández participó en una conspiración violenta de narcotráfico para recibir múltiples cargamentos de toneladas de cocaína enviadas a Honduras desde Sudamérica a través de rutas aéreas y marítimas. La acusación detalló que una vez más en territorio hondureño la droga era transportada hacia el occidente del país y de ahí hasta la frontera con Guatemala,
teniendo como el destino final los Estados Unidos. Desde el 2004 hasta el 2022, la conspiración transportó más de 500.000 kilogramos de cocaína por medio de Honduras hasta el país norteamericano, reveló el escrito. La ex primera dama de Honduras, Ana García, esposa de Juan Orlando, aseguró que todo lo que está ocurriendo con su esposo es una venganza. Hoy es un día muy triste para nuestra familia, es un día muy triste para esta nación. La injusticia que hoy se ha cometido es muy grande, pero sabemos que todavía hay recursos legales que nuestros apoderados los van a explicar en su momento. Pero hoy vuelvo a reiterarle al mundo entero, le vuelvo a reiterar a toda Honduras, mi esposo es inocente, mi esposo es víctima de una conspiración, es víctima de una venganza. Cabe destacar que aunque el juez de Tegucigalpa haya concedido la extradición del exmandatario, la decisión aún puede ser apelada dentro de los próximos 3 días, dijo el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte. En ese caso, será el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema el que tenga la decisión final. En Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. En otro orden de noticias, el CENID teme que el preso político Víctor Hugo Tinoco sufra el mismo final que tuvo el reo de conciencia Hugo Torres en las celdas de El Nuevo Chipote. La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, aseguró que la salud del preso político Víctor Hugo Tinoco ha desmejorado, por lo que su familia teme que pueda morir en las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía, conocidas como El Nuevo Chipote. Mantenemos la valoración de que la situación es verdaderamente grave y es una situación de riesgo para la salud de Víctor Hugo, porque aparte de los criterios médicos, aparte de las explicaciones médicas de los padecimientos, se nos ha informado de los efectos que ya está teniendo esas valoraciones médicas o esas situaciones médicas detectadas a través de los exámenes. Tinoco fue condenado a una pena de 13 años de cárcel por un juez de Managua y fue inhabilitado para ejercer cargos públicos. El exguerrillero sandinista fue detenido por oficiales de la policía el 13 de junio del año pasado, junto a otros líderes del movimiento político denominado Unión Democrática Renovadora, y ya lleva 276 días tras los barrotes de una celda en El Nuevo Chipote. No se conoce que haya dentro del Chipote una situación de cambio que mejore, ¿verdad?, las condiciones que existen allí en cuanto al hábitat en que se desarrolla la vida de Víctor Hugo, que sea menos riesgosa. Por ejemplo, una de las situaciones que nos revelaba su esposa es que en medio de la visita Víctor Hugo le ha confiado de que se queda con hambre todas las noches. O sea, una persona que se acuesta con el estómago vacío en esas condiciones de salud, definitivamente su deterioro tiene que ser más grave. Tinoco fue ex canciller de la República en el gobierno sandinista, pero luego se declaró abierto opositor a las políticas de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. El abogado del reo de conciencia ha solicitado al judicial a cargo de la causa que le permita tener casa por cárcel, pero no ha recibido una respuesta. El pasado 12 de febrero, el general en retiro del ejército y preso político Hugo Torres falleció en un hospital de Managua, aún en calidad de procesado. Informó para Acción 10, Carlos Larios. Cambiamos totalmente de información porque en una fuerte controversia se encuentra la Iglesia Católica de nuestro país luego de que se hiciera una denuncia de parte de un sacerdote de la diócesis de Estelí. Hablamos de Augusto César Marín en contra de Monseñor Rolando Álvarez José, quien era administrador de esa diócesis, quien no le permitió celebrar misas tridentinas, pero es Carlos Larios quien nos amplía esta información. El sacerdote de la diócesis de Estelí, Augusto César Marín, denunció públicamente a través de un video su desacuerdo con la decisión de Monseñor Rolando José Álvarez, administrador apostólico de esta diócesis, quien decidió no permitirle la celebración de la denominada misa tridentina con la presencia de fieles. Y quiero decirle a toda la población que si algo me llega a suceder, acuso desde ya a Monseñor Rolando José Álvarez Lagos y a los consultores que le acompañan, a excepción de algunos que dejaré en lista confidencial con mi familia. Señor administrador apostólico, lo que menos ha demostrado es tener celo de almas. Desde su llegada han sido muchas las ofensas
al obispo emérito, destruyendo todo su legado. Acción 10 llamó a Monseñor Álvarez para conocer su versión, pero no contestó la llamada ni los mensajes. La misa tridentina se compuso hacia el año de 1570 y en ella las oraciones se hacen solo en la lengua latín. Los sacerdotes la celebran en voz baja y están de espalda a los asistentes. Esta se dejó de usar oficialmente en 1969, cuando el Papa Pablo VI la sustituyó con el rito actual de la misa. No obstante, el Papa Francisco ha establecido que la misa tridentina podrá realizarse solo con el permiso del obispo de la diócesis correspondiente. El problema es cuando ya causas escándalo, pues cuando venís aquí a un pueblito, a una parroquia, a un lugar donde nadie habla latín y vos salís usando ornamentos que no son actuales, pues son de otra época, pues, y salís celebrando en latín sin explicarle nada a la gente. Entonces eso causa confusión y escándalo. Casualmente vos estás escandalizado, me estás preguntando por qué unos sí, por qué otros no. Entonces por eso es que uno se pone de acuerdo en la pastoral y decimos, hombre, todos celebramos de esta manera porque así vamos a evangelizar. Monseñor Avilés no ve con buenos ojos que el sacerdote Marín haya hecho público su reclamo a Monseñor Álvarez, quien ocupa el cargo provisional de administrador de la diócesis de Estelí. Yo como iglesia, si yo tengo un problema con mi obispo, voy y le hablo de frente. No ando publicando cosas. Yo eso es de cualquier institución, pues siento yo una deslealtad tremenda a mi misma iglesia. Yo no voy a criticar cosas que no me gustan de mi iglesia, yo no le voy a poner un video para verlo. El padre Marín se retiró en diciembre de 2021 de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en Estelí. Ahora queda en manos del obispo Álvarez analizar el caso y tomar las medidas correspondientes. Informó para Acción 10, Carlos Larios. Gerson Gutiérrez Gasparín, ex candidato presidencial por parte del APRE, no descarta la posibilidad de participar en las próximas elecciones municipales planificadas para noviembre de este año. De 8 meses para las elecciones municipales en el país y algunos partidos políticos como Alianza por la República dicen tener listos ya sus candidatos a concejales y alcaldes en 153 municipios, según el candidato presidencial Gerson Gutiérrez Gasparín. En las elecciones presidenciales, por ejemplo, son 220 y algo de candidatos, y en las municipales son más de 7.000 candidatos, porque ahí son concejales y alcaldes y vicealcaldes. Entonces nosotros, el partido Alianza por la República, ha trabajado fuertemente. Al momento actual, ahorita, llevamos organizado prácticamente el 60% de los 153 municipios que tiene Nicaragua. ¿Ves? Entonces, y también ya tenemos los posibles candidatos a alcalde y a concejales de esas municipalidades. Gasparín no descarta la posibilidad a correr como alcalde por la comuna capitalina. No lo descarto, soy político y tengo todas las cualidades para participar, pero Alianza por la República, como su nombre lo dice, es una gran alianza y le estamos dando bastante oportunidades a lo que son a nuestros aliados, porque muchas veces llegan los aliados, entonces como nosotros como partido tenemos que apartarnos para darle la oportunidad a ellos que corran. Podrían aliarse con cualquier partido político, menos con el Frente Sandinista, aseguró. Tenemos la suficiente capacidad para participar solos. Un punto que creen ustedes a su favor, hablando de lo económico, ¿cómo están? Mira, lo principal es trabajar con el corazón. ¿Qué opinas del diálogo? Yo creo que el diálogo es la mejor vía para resolver conflictos. Dios nos dio a los seres humanos un don diferente, que es el entendimiento. El tema de los presos políticos. Mira, en principio no es fácil estar detenido. Yo como abogado he llevado casos y he visto gente, pues es complicado tanto para los que están detenidos como para su familia. Yo creo que no te podría decir si las personas son o no culpables, porque yo como abogado, lo primero para darte una versión sería tener las pruebas, los elementos de convicción, ¿verdad? Si no existen inconvenientes, las elecciones municipales serán el domingo 5 de noviembre de este año. En las municipales pasadas, el FSLN se alzó con 135 alcaldías, incluidas las principales plazas políticas como Managua,
Chinandega, León, Matagalpa y Masaya. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Y la ex candidata a la vicepresidencia de Nicaragua por el APRE denuncia al presidente de ese partido político. Hablamos de Carlos Canales por no reembolsarle, escuche bien, al menos $20,000 que según ella gastó durante la campaña electoral del 2021. Los detalles con Kevin Arrieta. La fórmula presidencial de Gerson Gutiérrez Gasparín de Alianza por la República, Claudia Romero, asegura haberse sentido utilizada por el presidente de ese partido, Carlos Canales, quien supuestamente no le ha reembolsado $20,000, dinero que utilizó durante la campaña electoral. Hace como 15 días más o menos, yo le hablé por teléfono, lo saludé normalmente y me dijo, ¿quién es Claudia? No la conozco. ¿Cómo que no me conoce? Si la persona que le puso el hombro para llevarle todos los candidatos, ponerle toda la estructura nacional, y usted dice a estas alturas que no me conoce. ¿Y qué es lo que quiere? Bueno, le digo que te ponga la mano en la conciencia. Todo lo que gasté. Durante ese periodo, Romero afirma que fue ella quien más apoyo brindó al partido, hasta el extremo de descapitalizarse en su negocio, y critica que ahora no se le reconozca lo que invirtió. Para mí fue una estafa. Definitivamente que es un corrupto. Eso es, un corrupto. Y lo digo y no tengo miedo. No diría que se me pague, que me reembolse, porque mire, solo en mi camioneta trabajando, mi camioneta me cuesta más de $2,000 la reparación, porque se me fregó todito lo que es el motor, se quemó. Ahí está todavía la camioneta en el taller. Si los gastos también logísticos acá, entre todos nosotros, aquí nos reuníamos, este era el centro de reunión, donde nos reuníamos con la gente, ¿verdad? Aún apoyando con algunos pasajes, algunos que no tenían, algunos que dejaban sus trabajos por andar en esto de la política. Y resulta de que este señor pues ni la gracia le dio a todos los candidatos. Por su parte, Canales dijo que Romero no cuenta con ningún documento legal que certifique que se le tiene que reembolsar el dinero. No, le puedes decir que te enseñe una sola, ¿cómo te dijera yo? Factura o algo, o alguna autorización del partido para que ella se haya metido la mano a la bolsa, pues. Pese a que Canales es el representante legal del partido, asegura que desconoce el monto que el Consejo Supremo Electoral les reembolsó. El reembolso no es que nosotros lo recibimos, el reembolso va para todos los que prestaron la plata para la campaña. ¿Ya se los entregó el Consejo? A todos, creo, no sé, ya... Pero si usted es el presidente del partido, ¿cómo va a desconocer eso? A los bancos que nos hicieron a las financieras, pues, que nos hicieron los préstamos. Y a estas alturas todavía estamos debiéndole plata a muchos que nos prestaron dinero, pues. ¿Y cuánto fue la cantidad que le entregó el Consejo Supremo? Porque eso va dependiendo los votos. Ya va a salir en unos días, ya va a salir en la Gaceta Oficial, va a salir un balance del estado del partido, pues, los gastos, el otro, cómo estamos, lo que debemos, las deudas pendientes y todo eso, pues, ¿me entiendes? Para Acción 10, Kevin Arrieta. En otro orden, un ciudadano queda triturado al pasarle una rastra sobre su humanidad, y es que según testigos el hombre se desplazaba en una bicicleta en completo estado de ebriedad. Es Xochitl Mendoza quien tiene el detalle de esta información. Estas imágenes muestran a un hombre que aparentemente circula en estado de ebriedad por el kilómetro 134 de la carretera Chinandega hacia el municipio de Corinto, exactamente en el sector conocido como Pañoleta, en el occidente del país. Ya se le tiró el camión, Unos minutos después, el hombre es atropellado brutalmente por un furgón, provocando la explosión de su bóveda craneal. Su cuerpo quedó entre las llantas del pesado vehículo. Está desconocido, nunca he visto esto. Pablito, sálgase de ahí.
El fallecido fue identificado como José Luis Hernández Batres, de 35 años de edad. El furgón con placa 23809 del departamento de Chinandega era conducido por un ciudadano, el que solo fue identificado con el nombre de Wilmer. Este fue detenido mientras se investiga el caso. Xochitl Mendoza, Acción 10. Es momento de hacer nuestra primera pausa comercial. Al regreso les estaremos informando sobre 3 miembros del ejército de Nicaragua que fallecieron. Con Acción 10 en la mañana. Estamos de regreso con más información en Acción 10 en la mañana y tal como les habíamos mencionado, 3 miembros del ejército de Nicaragua murieron y otros 3 resultaron heridos a causa de un derrumbe que se registró en la base militar de Puerto Cabezas. Pero es nuestra periodista en la zona quien nos informa mucho más. Una luz de tierras sorprendió a 6 miembros del ejército de Nicaragua, quienes realizaban labores en la base militar de Bilwi, Puerto Cabezas. Durante el derrumbe, los soldados fueron soterrados, aunque fueron llevados de emergencias al hospital Nuevo Amanecer de Bilwi. 3 de ellos fallecieron, mientras que los otros 3 se encuentran heridos en estado crítico. Los familiares de las víctimas están en el hospital para saber noticias de sus parientes. El incidente ocurrió en horas de la tarde de este miércoles 16 de marzo. Los heridos son identificados como Roberto Wilber Medina, de 34 años, Uriel Martínez, de 38, y Tony Pérez Sequeira, de 39 años, mientras que los muertos son identificados como Erling Hernández Hurtado, de 24 años, Wilmer López Lanero, de 44, y hay un miembro más que aún se desconoce la identidad. Los militares murieron sirviendo a la patria. Los familiares no podrán asimilar esta desgracia que hoy deja luto y dolor a la fuerza castrense. Desde la ciudad de Bilwi, Puerto Cabezas, les informó para Acción 10, Georgina Vargas. Dictan prisión preventiva para femicida de locutora Britney Olivas Herrera, quien estaba embarazada y recibió al menos 30 estocadas en diferentes partes de su cuerpo. Britney Olivas Herrera, la jovencita jinotegana que fue asesinada a manos de su novio, recibió al menos 30 estocadas en diferentes partes de su cuerpo, determinan las investigaciones. La acusación presentada por el Ministerio Público refiere que el crimen ocurrió la noche del jueves 10 de marzo en la comunidad La Quinta, en el municipio de Estelí, pero su cuerpo fue encontrado en un precipicio hasta el 12 de marzo, cuando un poblador sintió un hedor que lo condujo al cadáver de la víctima. El relato acusatorio señala que la adolescente originaria de Jinotega tenía 6 semanas de embarazo y que el presunto femicida le habría manifestado en varias ocasiones que abortara, por lo que no quería ser padre. Ante la negativa de la jovencita, este la atacó por la espalda, provocándole más de 30 heridas. El cadáver fue hallado en medio de unos árboles en un predio baldío que se usa como basurero clandestino en el sector conocido como La Llorona de la carretera con dirección al municipio de La Concordia, en Jinotega. En la primera audiencia, el abogado Edgar Arauz, defensor del acusado, solicitó ante la juez María Elsa Laguna la medida cautelar privativa de libertad domiciliaria. Sin embargo, la judicial no dio lugar a la petición y ordenó prisión preventiva y remitió al acusado al sistema penitenciario de Estelí. Por su parte, la familia Olivas Herrera ha pedido que se castigue al adolescente con cadena perpetua. Xochitl Mendoza, Acción 10. Ahora hablaremos sobre accidentes de tránsito. Una brutal colisión entre una camioneta y un camión deja como resultado una persona en estado crítico. El hecho ocurrió en el kilómetro 35 de la carretera Panamericana Norte. En condición delicada fue trasladado al hospital Yolanda Mayorga Cleimer Luna, de 22 años, después de impactar la camioneta que conducía con un camión que transportaba carne y que llevaba como destino el municipio de Huigalpa, en el departamento de Chontales. El brutal accidente se registró la madrugada de este miércoles, ocurrido a la altura del kilómetro 35 de la carretera Panamericana Norte, exactamente en San Benito, en el municipio de Tipitapa. Testigos en el lugar señalaron que Luna aparentemente se durmió mientras conducía, perdió el control del vehículo e invadió el carril contrario y colisionó frente al pesado camión conducido por Edilson Hernández, de 28 años de edad. Me tiró contra la vía. Le pité, no escuchó nada y se vino a estrellar.
se conoció que Kleimer fue atendido en Tipitapa y que posteriormente fue trasladado al Hospital Alemán Nicaragüense. Su condición es reservada. La camioneta que conducía quedó totalmente destruida. Serán agentes de la Dirección de Tránsito quienes determinen lo sucedido. Xochitl Mendoza, Acción 10. Una mujer de 26 años de edad que viajaba como pasajera en una motocicleta en las cercanías de la rotonda de Metrocentro resulta con lesiones en su cuerpo luego de que el conductor del vehículo liviano evitara colisionar con una camioneta. Veamos el reporte. Pasajera de una motocicleta que circulaba por el sector de Metrocentro resultó con golpes en su cuerpo luego que el conductor del vehículo liviano perdiera el control por evitar colisionar con esta camioneta. No, ellas se chorrearon de la moto y iban a pegar en la camioneta que nosotros veníamos. Oh, ya, pero ¿ustedes evitaron? No, ellos frenaron un poquito porque ya iban saliendo nosotros y solo por no pegar ellos se chorrearon y cayeron al piso. Sí. ¿Usted venía de pasajero? Sí. ¿Hacia dónde se dirigía, mamá? Hacia Huaco. Oh, ya sé dónde Huaco. ¿Su nombre? María Elena Arau. Ambos conductores evitaron referirse al accidente, mientras que técnicos en emergencia de la Cruz Roja asistieron a la mujer de 26 años que fue trasladada al hospital Vélez País. Con imágenes de Lenín Castillo en Acción 10, Geraldine Domínguez. Bueno, y escuche bien este caso. 2 sujetos le propinan una golpiza a un joven para robarle sus zapatos. El hecho ocurrió a la hora que él estaba saliendo del colegio ubicado en la zona 5 del municipio de Ciudad Sandino. Los detalles a continuación. Como si se tratase de un trabajo digno, 2 sujetos en plena vía pública y a la luz del día intentaron con fuertes agresiones despojar a un joven de sus zapatos. El hecho ocurrió en la zona 5 de Ciudad Sandino y con decenas de testigos estudiantes del centro escolar José Arteaga, quienes por temor de resultar agredidos o de ser despojados de sus pertenencias no intervinieron en el injusto acto. Testigos aseguran que los sujetos, antes de cometer la agresión, habían intentado despojar a otro ciudadano de su bicicleta. Además afirman que uno de ellos es un reo del sistema penitenciario por delitos de robo. Pobladores hacen un llamado a las autoridades correspondientes a realizar vigilancia en el lugar, puesto que los robos se están realizando en lugares públicos y cerca de centros educativos de la zona. En Acción 10, Moisés García. En otras informaciones, usuarios del transporte colectivo de la ruta Pochomil-Managua se quejan del incremento del pasaje. Además, señalan que el sector taxista también aumentó su tarifa en más de 10 córdobas por carrera. Solicitan a las autoridades del MTI y del IRTRANMA que eviten este tipo de afectaciones a sus bolsillos. El cómo, de eso se trata. Los usuarios de transporte colectivo de la ruta Pochomil-Managua se quejan del incremento del pasaje de 5 y hasta 10 córdobas que hicieron los buceros sin la autorización del MTI. De Pochomil a Managua subieron de 35 a 40 córdobas, de San Rafael del Sur a Managua de 30 a 35 y de San Rafael del Sur a El Crucero de 20 a 30 córdobas, lo que es considerado exorbitante y por lo tanto golpea la economía familiar. Este incremento afecta al bolsillo del pueblo, porque usted sabe que esto está duro. Y 5 córdobas, 10 que le trepen, sería demasiado, porque ellos agarran exoneraciones. Autorización del MTI no la anda y están cobrando los 35. ¿Es ilegal, pues? Es ilegal, claro que sí. La economía ahorita está fregada porque hay 5 pesos, a unos 5 pesos digamos que lo golpea el bolsillo. Golpea el bolsillo, correcto. Demandan del MTI tomar las medidas pertinentes ante este abuso e ilegalidad de los miembros de la cooperativa de transportistas de Pochomil Cotramil. Asimismo, los pasajeros se quejan del pésimo servicio que brindan las unidades de transporte colectivo. Que venga a ver este incremento del pasaje rural de Pochomil a Managua, porque no se puede estar dando muy alto el pasaje. Cabe mencionar que los taxistas de San Rafael del Sur también han aumentado la tarifa de 20 a 30 córdobas en el trayecto de San Rafael a Mazachapa, por lo que de igual manera es urgente que las autoridades de transporte regulen estas arbitrariedades que afectan el bolsillo de los usuarios. Les informó en Acción 10, Eric Hurtado Urbina.
Y durante la inauguración de un nuevo edificio bancario en Managua, el presidente del BESI, Dante Mossi, reafirmó una vez más su compromiso de seguir apoyando financiamientos al gobierno Ortega Murillo. La noche de este martes, el presidente Daniel Ortega y el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica BESI, doctor Dante Mossi, sostuvieron un breve encuentro previo a la inauguración del nuevo edificio de ese organismo. El acompañamiento de una cantidad de programas donde destaco el de la salud. Los hospitales. ¿Cuántos hospitales? Construido gracias a este esfuerzo que se desarrolla desde el Banco Centroamericano. Un banco para la vida, un banco para la paz, que tanto demandan nuestros pueblos y que tanto demanda la humanidad. Y yo quiero reiterar que Nicaragua tiene el programa quizá más grande y mejor estructurado de toda Centroamérica. Las cosas se ejecutan bien. Realmente los hospitales son realmente de primer mundo. Creo que el pueblo nicaragüense debe sentirse muy complacido de la calidad de hospitales. También reiterar que el tema de la salud nos interesa mucho, ¿verdad?, seguir trabajando en el agua y saneamiento, creo que el agua es vida, saneamiento es dignidad y obviamente disminuye la pobreza de Nicaragua. Tenemos iniciativas, señor presidente, de apoyarle en sus proyectos de desarrollar el puerto del Caribe en Bluefield. Creemos que eso es muy importante y estratégico y le vamos a apoyar en esa iniciativa. Y también pues en completar estos proyectos tan ambiciosos, ¿verdad?, de conectividad de todo el país, que la costa caribeña no sea un sueño, sino que es una realidad, ¿verdad? El doctor Dante Mossi resaltó los logros que el gobierno Ortega Murillo ha logrado en el país, a su vez que reafirmó su compromiso financiero con el gobierno. Para Acción 10, Marjorie Vargas. Y siempre hablando sobre temas económicos, después de presentar una caída por debajo de los $100, el precio del barril del petróleo a nivel internacional volvió a presentar el día de ayer esa barrera. Ahora se cotiza a $103.08. El precio del barril del petróleo Brent vuelve a cotizarse este miércoles por encima del umbral de los $100, después de llegar a caer ayer por debajo de los $95, a la expectativa de la reunión de las Reservas Federales de Estados Unidos. En concreto, el precio del barril del crudo Brent subía antes de la apertura de las bolsas del viejo continente hasta los $103.8, tras cerrar la última sesión en $99.91. Por su parte, el barril del petróleo West Texas Intermediate, WTI, recuperaba parte del terreno perdido en las últimas jornadas y repuntaba hasta los $98.81 frente a los $96.44 al cierre de ayer. La caída de precios se produce a pesar de la dura advertencia lanzada hoy desde la Agencia Internacional de la Energía, que ha comunicado que la subida de precios provocará un frenazo en el crecimiento de la demanda mundial del crudo y ha rebajado en un 35% sus previsiones de aumento de demanda desde 3.23 millones de barriles diarios previstos el mes pasado hasta 2.11 millones. Con la invasión de Rusia a Ucrania, el petróleo llegó a costar los $140, su máximo no visto desde 2008. Jimmy Romero, Acción 10. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó al mandatario ruso Vladimir Putin de criminal de guerra, y esto por la reciente invasión de Rusia en Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó al mandatario ruso Vladimir Putin de criminal de guerra por su invasión en Ucrania. Sus palabras se dieron tras ser consultado por una periodista que le interrogó en la Casa Blanca a la salida de un evento dedicado a la lucha contra la violencia doméstica. Oh, I think he is a war criminal. Thank you so much for everything that you do. The president's remarks speak for themselves. He was speaking from his heart and speaking from what he's seen on television, which is barbaric actions by a brutal dictator through his invasion of a foreign country. There is a legal process that continues to be underway at the State Department. That's a process that they would have any updates on. La respuesta rusa no se hizo esperar y minutos después el Kremlin rechazó los comentarios de Biden sobre Putin al considerarlos inaceptables e imperdonables. Semejante retórica por parte del jefe de un Estado
cuyas bombas mataron a centenas de miles de personas en todo el mundo, declaró el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov. El mandatario norteamericano había anunciado el envío de armas antiaéreas de mayor alcance y drones a Ucrania. El armamento que enviará a Estados Unidos a las fuerzas ucranianas incluye 800 misiles antiaéreos Stinger, 9.000 sistemas antiblindaje, entre ellos 2.000 misiles Javelin, 6.000 lanzacohetes antitanque de tipo AT-4, 1.000 armas ligeras que sirven para destruir vehículos acorazonados, 20 millones de municiones y 100 drones. Por otro lado, este miércoles, las fuerzas ucranianas informaron que continúan oponiendo una gran resistencia a la invasión de las tropas rusas. Este día han publicado imágenes en las que se ve el momento en el que las fuerzas locales destruyen un tanque ruso. Un dron captó el instante en el que uno de los vehículos blindados de las tropas de Putin patrullaba las calles en Mariupol, cuando de repente fue atacado en varias ocasiones por misiles ucranianos. María Esther Ordóñez, Acción 10. El presidente de Rusia, en un mensaje televisado desde el Kremlin, calificó como escoria y traidores a quienes, según él, serán usados para Occidente y dañar al pueblo ruso. Veamos. El presidente ruso Vladimir Putin envió un mensaje este miércoles a los empresarios y millonarios de su país, conocidos también como oligarcas. Desde que comenzó la invasión de Rusia contra Ucrania el pasado 24 de febrero, muchos han sido objeto de sanciones económicas por parte de Occidente, con el objetivo de presionar al mandatario Vladimir Putin, quien advirtió que Occidente usaría a aquellos que ganan su dinero aquí, pero viven allá, como una quinta columna para dividir nuestra sociedad. Да, безусловно, они будут пытаться делать ставку на так называемую пятую колонну, на национал-предателей, на тех, кто зарабатывает деньги здесь, у нас, а живет там. И живет даже не в географическом смысле этого слова, а по своим мыслям, по своему рабскому сознанию. Я совсем не осуждаю тех, у кого вилла в Майами или на французской ривьере. Коллективный Запад пытается расколоть наше общество, спекулируя на боевых потерях, на социально-экономических последствиях санкций, спровоцировать гражданское противостояние в России и, используя свою пятую колонну, стремиться к достижению своей цели. А цель одна, я уже говорил об этом – разрушение России. Las declaraciones del presidente, con tono amenazante, contradicen, sin embargo, a las del portavoz Dmitry Peskov, quien había lamentado las sanciones y las había calificado de bandolerismo estatal, la retención y el bloqueo de sus cuentas bancarias, bienes e inmuebles. Lo que Occidente está haciendo de manera colectiva contra ellos no puede llamarse de otra manera, dijo Peskov, para quien estas medidas muestran el colapso del santo concepto de la propiedad privada y los peligros de hacer negocios allí. María Esther Ordóñez, Acción 10. Con esta información ahora les presentamos un servicio social y es que la señora Yerli Pineda falleció hace unos días en Estados Unidos. Su esposo, el señor Jesús Gómez, necesita que sus familiares se contacten con él, ya que no tiene información de ellos. Usted puede hacerlo contactándose al siguiente número 301-97-93-734. Este número pertenece al estado de Miami, Florida, en Estados Unidos. Y con esta información hacemos una pausa comercial. Ya regresamos con más. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Estamos de regreso para seguirles informando ahora de temas internacionales. El día de ayer se registró un fuerte incendio en un centro de distribución en Indianápolis, Estados Unidos, donde trabajaban ahí más de 1,000 personas. Los detalles con nuestra periodista María Esther Ordóñez. Un fuerte incendio en Indiana consumió un almacén en Walmart y los estragos fueron compartidos en imágenes por las autoridades locales. El incidente se registró en el área metropolitana de Indianápolis, Estados Unidos. De acuerdo con el Departamento de Bomberos, el personal para atender la emergencia está en la escena y trabajando en el incidente al tiempo que han pedido al público que se abstenga de circular por el lugar.
Los bomberos dijeron que cerca de 1000 personas estaban dentro de las instalaciones cuando estalló el incendio, pero no se han reportado personas heridas. A través de redes sociales, usuarios compartieron videos del voraz incendio que consumió el almacén y se reportó que el fuego provocó el colapso de una de las paredes y que se escucharon algunas explosiones desde el interior. Sin embargo, aún se desconoce qué fue lo que originó las llamas. María Esther Ordóñez, Acción 10. En medio de la cancelación de personerías jurídicas a universidades y asociaciones ligadas a la educación superior en nuestro país, diputados de la Asamblea Nacional aprobaron una nueva casa de estudios que estará ubicada en el departamento de Madrid. Más detalles en este reporte. Diputados de la Asamblea Nacional aprobaron la creación de la personería jurídica de una nueva Casa de Estudios Superiores en Nicaragua. Se trata de la Asociación Universidad de Ciencias de la Salud y Energías Renovables, UCESER, petición hecha por la diputada oficialista Marixa Espinales. Por lo expuesto, de conformidad en el artículo 606, inciso 66, inciso 9 de la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional, dictaminamos favorablemente esta solicitud de personalidad jurídica. Instamos al plenario a aprobar el otorgamiento de la personalidad jurídica de la Asociación Universidad de Ciencias de la Salud y Energías Renovables, UCESER. Como justificación para su legalización, se explicó que la misma pretende proporcionar la formación de nuevos profesionales a nivel superior y técnico superior en áreas de la salud, cultura, sociología, recursos renovables y artísticos. Este es un dictamen que tiene algunos años, que estaba detenido porque hasta ahora vamos juntando los procesos. Aquí se sacaban personerías jurídicas que, por ejemplo, no llenaban ningún requisito de los que tenía que llenar en gobernación, o si era una asociación de la educación superior, tampoco llenaba ningún requisito del CNU o del CNEA. La creación de esta nueva universidad, aparentemente sin fines de lucros, surge en medio de las recientes cancelaciones de personerías jurídicas de 21 universidades y asociaciones. La medida ejecutada por diputados, en su mayoría sandinistas, ha afectado a más de 2.000 estudiantes. El Ministerio de Gobernación ha argumentado que las universidades privadas estaban acéfalas y que habían incumplido con el reporte de sus estados financieros como lo demanda la ley. Jimmy Romero, Acción 10. Una ciudadana originaria de la Reserva Forestal de Bozaguas denuncia el despojo de su propiedad que, según ella, adquirió como herencia de sus familiares. Es José Abraham Sánchez con el detalle de esta información. Temiendo por su vida, desde la comunidad de Musaguas, en la Reserva Biológica de Bozaguas, se presentó a las oficinas de Canal 10 la indígena mayagna Petrona Gutiérrez Macario para denunciar al mayagna Emilio Bruno Simeón de supuestamente intentar desalojarla de su propiedad que le pertenece legalmente desde el año 1910, además de contar con título comunal que el gobierno central les entregó a 23 comunidades más, prohibiendo el alquiler y venta de las propiedades. Pero el pasado 28 de febrero, Emilio Bruno se presentó con un grupo de personas con armas de fuego y machetes a destruirle su estructura. Llegaron con pistolas, con armas, escopetas, dirigido Emilio Bruno, y habían gente en Musaguas, estaban haciendo reuniones con gente de Huista, síndico, 24 comunidades. Vieron la gente que yo era de mi parcela, estaba haciendo casa, pero yo vine 28 a las 4 y casi 5 a poner denuncia donde policía en Bonanza. Ahí estaba el capitán Rosalío Montenegro Pereira, me dijo que no puede hacer. Emilio Bruno es mayagna, son mismo, parece que asesino hace, se anda escondiendo. Él me dice, me mata, se corre en la montaña, nadie le puede hacer, dice. Así me dijo, así te voy a cortar, me corro en la montaña, nadie me va a agarrar, dice. Según la denunciante Emilio Bruno Simeón, cuando fue presidente del gobierno territorial indígena mayagna,
supuestamente falsificó muchos documentos para cederle los derechos de propiedad a colonos, quienes siembran el terror en las comunidades indígenas. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Ahora vamos a cambiar totalmente de tema porque dos motociclistas resultan con lesiones de consideración tras colisionar de frente cerca del puente Filimón Rivera en el barrio del mismo nombre. Este hecho ocurrió en el departamento de Estelí, pero es nuestro corresponsal quien nos amplía mucho más, además de otras noticias departamentales. Una supuesta invasión de carril provocó que dos motocicletas colisionaran fuertemente de manera frontal y ambos conductores resultaran con lesiones de consideración. El hecho sucedió por las cercanías del puente conocido como Filimón Rivera en el barrio del mismo nombre en la ciudad de Estelí. Una de las víctimas fue identificada como Cristian Humansor, de edad no determinada y quien presentaba un trauma craneal, mientras que del otro no se obtuvo información alguna. Los lesionados fueron trasladados por socorristas de la Cruz Roja hacia el Hospital San Juan de Dios. En Estelí, Juan Francisco Dávila, Acción 10. Dos motociclistas sufrieron un accidente de tránsito frente al Colegio Berlín del municipio de San Rafael del Sur, donde uno de ellos resultó lesionado en el brazo derecho y el costado del mismo lado, mientras el otro, al parecer, solo sufrió el susto. Venía de abajo, de abajo hacia arriba. ¿En qué moto conducía? La roja traía yo. ¿Y cómo pasó el accidente? Se me metí en medio. ¿Él venía en sentido contrario? No, venía en la misma dirección mía. Ajá. ¿Y él te pegó? No, él dobló en U, yo le pegué así de frente, por cambiarlo pues a él. Pero no resultaron lesionados. Yo sí no aguanto la costilla, hermano. Tengo chumón también. Agentes de la Policía de Tránsito de San Rafael del Sur se presentaron a levantar el croquis y efectuar las respectivas investigaciones para deslindar las responsabilidades, así como también realizar la prueba de alcoholemia a ambos motociclistas, resultando negativa. Le reportó en Acción 10, Eric Hurtado Urbina. En otro orden de noticias, $15,000 se necesitan para repatriar el cuerpo de un nicaragüense que lamentablemente murió al caer del quinto piso de un edificio en Estados Unidos en su segundo día de trabajo. Familiares de un nicaragüense que falleció en Estados Unidos inician una recolecta para poder repatriar su cuerpo. Son $15,000 los que necesitan. César Antonio Aguinaga Castilblanco viajó a Estados Unidos en busca del sueño americano, dejando atrás su natal Ciuna el pasado 7 de febrero y llegó al país norteamericano el 3 de marzo. Después de permanecer 2 días en un centro de detención, fue liberado. Según las declaraciones de una familiar, dijo a Acción 10 que desconocen los pormenores de lo sucedido y lo que ellos saben es que Aguinaga murió al caer de un quinto piso cuando realizaba trabajos de construcción en su segundo día de trabajo. El fallecido era ingeniero agroecológico, nunca trabajó en construcción. Su último trabajo fue en una financiera en el municipio de Ciuna, en la costa Caribe Norte, de donde era originario. La familia Aguinaga Castilblanco ha habilitado 2 cuentas bancarias en Córdoba y en dólares, a las que usted puede hacer llegar sus donaciones o bien puede llamar al siguiente número telefónico 8824-7786 con Guillermina Pérez o escribir al número de WhatsApp 6423-5635. Xochitl Mendoza, Acción 10. Iniciamos las principales informaciones de último momento en Mirada Global en Ucrania. Esta vez el presidente de ese país, Volodymyr Zelensky, instó a Alemania a derribar el nuevo muro levantado en Europa contra la libertad desde la invasión rusa de Ucrania. No es un muro de Berlín, es un muro en Europa Central entre la libertad y la esclavitud, y ese muro se hace más grande con cada bomba lanzada sobre Ucrania, dijo el dirigente en un mensaje de video difundido en la Cámara Baja del Parlamento. Querido canciller, destruye ese muro, dé a Alemania el papel de líder que merece, agregó. Un pueblo está siendo destruido en Europa, advirtió Zelensky, que dijo que 108 niños han muerto en Ucrania desde el inicio de la ofensiva. Ayúdennos a detener esta guerra, pidió durante una conferencia en el Parlamento alemán.
Bien, y seguimos hablando de la situación entre Rusia y Ucrania, ya que la Corte Internacional de Justicia, a través de su juez presidente, se pronunció al respecto. La Federación Rusa debe suspender inmediatamente las operaciones militares que inició el 24 de febrero del 2022 en territorio ucraniano, declaró Joan, el juez presidente de la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya. La Corte tiene plena conciencia de la magnitud de la tragedia humana en Ucrania y está profundamente preocupada por el uso de la fuerza por parte de Rusia, que plantea serios problemas de derecho internacional, prosiguió la juez durante una audiencia. La Corte Internacional, creada en 1946, dio así respuesta a un procedimiento de urgencia planteado por Ucrania, pocos días después de la invasión rusa, en espera de un veredicto sobre el fondo del conflicto que podría demorar años. Los fallos de la Corte Internacional de Justicia son vinculantes y sin apelación, pero el tribunal carece de medios para garantizar su cumplimiento. Sin embargo, el principal organismo judicial de la ONU basa sus resoluciones principalmente en los tratados y convenciones existentes. En este sentido, recordemos que Ucrania y Rusia son miembros de la Convención de Naciones Unidas contra el Genocidio, misma que data desde 1948. Ahora les hablaremos de un accidente de tránsito que terminó en tragedia. Esto ocurrió en Estados Unidos. 9 personas murieron en un choque frontal en el oeste de Texas, incluidos 6 estudiantes y un entrenador de la Universidad de Nuevo México que regresaba a su casa de un torneo de golf, dijeron las autoridades. Una camioneta cruzó la línea central de una carretera de 2 carriles en el condado de Andrews, a unos 30 millas al oeste de la frontera del estado de Nuevo México, y se estrelló contra una van que transportaba miembros de los equipos de golf masculino y femenino de la Universidad del Suroeste, dijo el sargento Blanco del Departamento de Seguridad Pública de Texas. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte enviará un equipo de salida de 12 miembros al lugar del accidente, incluidos expertos en desempeño humano, factores de vehículos y autotransportistas y reconstrucción de accidentes, dijo el portavoz de la agencia. Ahora nos vamos a Japón, donde en el fuerte terremoto que sacudió la costa noreste ha dejado 4 muertos y más de 90 heridos. El movimiento telúrico de 7,4 grados de magnitud fue captado por numerosas cámaras de seguridad. Más de 2.200.000 hogares se quedaron sin electricidad en 14 provincias del país, incluida la región de Tokio. Algunos edificios fueron destruidos y varios de los heridos fueron atrapados por el derrumbe de paredes y techos. Las autoridades esta mañana suspendieron la alerta de tsunami. Es todo en Mirada Global. En 2013, justo un día como hoy, astrónomos de la NASA registran la explosión más grande hasta el momento. Esto y más en el segmento En la Historia. En el año 1976, Wilfred Benítez, con 17 años de edad, se convierte en el campeón más joven de la historia del boxeo. Derrotó al púgil Antonio Cervantes y obtuvo el título mundial de peso welter junior de la Asociación Mundial de Boxeo. Según lo han descrito expertos del deporte, Benítez es un boxeador muy completo, con unas cualidades de velocidad, técnicas e impredecibles. Debutó en ese deporte a corta edad de los 15 años en Puerto Rico y es para muchos el boxeador latinoamericano más talentoso y de mayor calidad. Hoy día busca ganar la pelea más importante de su vida al luchar contra la demencia del boxeador, una enfermedad degenerativa que sufren quienes practican este deporte y que es causada por los repetitivos golpes que reciben los pugilistas. En el año 1997 en Atlanta, Estados Unidos, se inaugura el canal de cable CNN en español.
es un canal de televisión por suscripción de noticias de origen estadounidense, propiedad de Warner Media, y es dirigido a Latinoamérica, el Caribe y al público hispano en Estados Unidos. La versión hispanohablante de CNN marcó con su lanzamiento el inicio de los canales que transmiten noticias 24 horas en idioma español en la región, y además una revolución para el periodismo de habla hispana en las Américas. CNN se ha establecido como el referente del periodismo de calidad y entre sus logros destacan premios Emmys a mejores programas noticiosos. Para el año 2013, un objeto del tamaño de una roca pequeña choca contra la superficie lunar, lo que provocó una explosión 10 veces más brillante que todas las que se habían observado hasta el momento. Explotó en un abrir y cerrar de ojos con un brillo casi 10 veces mayor que cualquier otra cosa que hayamos visto, afirmó Bill Cookie de la Oficina del Medio Ambiente de Meteoroides de la NASA. Según manifestó la NASA en su página web, los astrónomos presenciaron la explosión más grande de la historia del programa. Christopher Guevara, Acción 10. Boxeo a nivel nacional también. Habrá pesaje oficial de la cartelera de Pinolero Boxing este viernes. 12 del mediodía, chequeo médico. 1 de la tarde, pesaje oficial. La pelea es el sábado. La pelea esperada es entre el Popeye Mejía, Alexander el Popeye Mejía, contra el Palo Lainez. Son dos peleadores que han venido en ascenso en los últimos años. El Popeye ha estado rankeado. En el caso del Palo Lainez lleva 5 victorias de manera consecutiva. También estará el Zambita Castellón, otro boxeador de experiencia, en esta cartelera del sábado en el gimnasio Nicarao, promotora Pinolero Boxing. Después de que Nica Boxing realizó el pasado fin de semana, ahora es el turno de Pinolero Boxing en el ámbito local. Seguimos con más en Acción 10 en la mañana. Una de las situaciones que resiente la mayoría de la población nicaragüense es el incremento en el precio de los productos básicos, incremento en el costo de los combustibles y también ahora incremento en la carrera de los taxis. Todo es una cadena, y también incremento en el servicio de transporte interurbano, en el precio del servicio de transporte interurbano. Esto es lo que están resintiendo muchos de los usuarios de este servicio de transporte interurbano en la ruta que cubre Managua-Pochomil o Pochomil-Managua. Entonces, ¿cómo usted reaccionaría si también en el corredor hacia el cual usted viaja, al departamento, al municipio hacia el cual usted viaja, le dicen que va a incrementar 10 córdobas o un poco más el pasaje? Esto por el tema del precio del combustible. Vamos a ver la reacción de algunos usuarios del transporte interurbano que van hacia Pochomil. Kevin Arrieta los entrevistó, conversó con ellos y vamos a ver qué tal reaccionan. Usted recuerde que puede participar de este segmento marcándonos al 2222-7808. Puede participar diciéndonos qué opina sobre estos incrementos, cómo es el servicio de transporte interurbano hacia su localidad, si realmente lo tratan bien, si es un servicio que merece incremente su costo o no. Vamos a ver si la nota y ya conversamos con nuestro experto y también con usted. Las personas que hacen uso del transporte que cubre la ruta Managua y Pochomil tienen que pagar 10 córdobas más de pasaje. En una circular que se les hizo llegar a los conductores de cada unidad, establece que a partir de este pasado domingo, el nuevo valor de este traslado es de 40 córdobas. Según señalan los usuarios consultados, la medida obedece al incremento en el precio del combustible. Yo gasto para ir a San Rafael, pagaban los mismos, por ahora pagan más uno más, eran 30 pesos, eran 5 pesos más. Pero no es posible porque las ventas están malas y la gente, si le suben precio, la gente no va a viajar ya. Pero como dicen que no tiene culpa el presidente, ¿por quién tiene culpa? Ajá. ¿Quién tiene culpa? Nadie, porque pagamos lo que somos nosotros porque viajamos en los buses. De Pochomil a este determinado momento, a este determinado lugar, cobraron desde 30 córdobas, del 54 a este lugar, le subieron 10 córdobas, vale 40. Bueno, como usuaria, en primer lugar, yo les diría algo de que, como cristiana, les digo que es palabra de Dios, que lo estamos viendo y no lo creemos. ¿Ves? Y en segundo lugar, pues, resignarse, porque ¿qué vamos a hacer? Estamos manos arriba. Pues nos golpea, ¿verdad? Pero ya, y lo tenemos que pagar porque necesitamos el servicio. ¿Qué más podemos hacer? ¿Cuánto es lo que pagaba anteriormente? 30 córdobas y hoy me cobraron 40.
¿De dónde? Del 54, San Rafael del Sur, aquí. A pesar que los usuarios afirman verse afectados con la nueva medida, aseguraron estar de acuerdo por el alto costo de la carecía de la vida. Sin embargo, solicitaron a los dueños de las unidades mejorar las condiciones. Todo está trepando, tenemos que ser conscientes en eso. Y si todo trepa, tiene que trepar el pasaje también. Pero también debería el ministerio de dar un buen servicio. Los usuarios, los buceros deberían de dar buenas unidades para que el usuario, si ellos están aumentando el pasaje, es porque van a dar mejor mantenimiento a los servicios. Cállate, que no es con vos. Pues entonces, como yo le digo, hay veces uno viene en esos buses que hasta medio camino se quedan. Un día de esto casi me caigo de un bus, porque caminan hasta donde no es. Ahora le tiran doble tiempo, uno tiene que estar hora y media en un bus sentado para poder salir. Eso es una barbaridad. Hay sobrecarga también. Hay sobrecarga y todo. Sí, esa es una razón. Yo no me opongo que le trepen al pasaje porque estoy consciente que la vida está dura. Pero también, así como ellos quieren trepar el pasaje, también que normalicen el transporte. Se espera que con la llegada de Semana Santa el precio no aumente. Con imágenes de Ronald Reyes para Acción 10, Kevin Arrieta. Gracias, Kevin Arrieta, y esa es la reacción de algunos usuarios del transporte interurbano que cubre la ruta Pochomil-Managua, algunos lugares aledaños como San Rafael del Sur, quizás San Cayetano. Mucha gente que viaja a otros lugares se está preguntando si también podría ser autorizado por el Ministerio de Transporte e Infraestructura un incremento en el corredor o en la zona o en el municipio o departamento hacia el cual él viaja o ella viaja. Hay muchos ciudadanos que trabajan acá en Managua y que vienen procedentes de municipios aledaños o de algunos otros departamentos como León. Entonces, un incremento en la tarifa del transporte interurbano realmente tendría una repercusión significativa al final de su quincena. Vamos a abordar el tema del costo de las tarifas del transporte interurbano, de la calidad del servicio, del estado mecánico de las unidades. Usted puede participar con nosotros más adelante. Mientras tanto, vamos a iniciar a conversar con nuestro invitado hoy día. Así es, Jocelyn, ya nos acompaña en el estudio de debates y soluciones de Acción 10 de la mañana Juan Carlos López, de Defensoría del Consumidor. Muchas gracias por acompañarnos, Juan Carlos. Muchas gracias, Jocelyn, Jimmy y toda la población que nos ve aquí por Canal 10. Bueno, es normal que exista esto, es adecuado que el MTI autorice el incremento en la tarifa del pasaje hacia algunos corredores, hacia algunas zonas. Estamos hablando específicamente de los interurbanos, habría que ver qué va a pasar con los interlocales. Ya el hecho de que hacia Pochomil ha incrementado 10 Córdoba, según el reporte que notaba Kevin Arrieta, pues ya está sentando un precedente de que eso podría quizá pasar en algunos otros lugares a los cuales de los cuales se trasladan los nicaragüenses hacia acá la capital y al contrario también. Sí, mira, veamos un escenario que posiblemente lo estemos, valga decirlo, visionando. Primero, es la temporada cotidianamente donde hay aumentos técnicos en la tarifa o aumentos arbitrarios en la tarifa. Ahí quiero plantear esto. Semana Santa, época, día festivo o la temporada prácticamente de vacaciones de Navidad. Normalmente el sector de transporte que viaja a los departamentos, el transporte intermunicipal, aumenta de manera arbitraria a veces el pasaje. Entonces no siempre es autorizado por el MTI. No necesariamente. Entonces a veces te encontrás porque hay mayor demanda, hay mayor necesidad, hay mayor cantidad de personas que quieren utilizar el transporte y utilizar el servicio, por así decirlo, de carga. ¿En qué sentido? Y si va fuera de Managua y quieren vacacionar, llevan termos, comida, etcétera, y ahí aprovecha la unidad de transporte para decir, bueno, la cantidad de personas que va es mayor y hay una cantidad de carga que te voy a cobrar que realmente no está establecida o determinada en el pliego tarifario con que trabajan ellos, porque ahora nos vamos a ver el tema de tarifa. Ahora, también te encontrás el otro escenario que según entrevista o la información que se pueda tener, si no es autorizado por el Ministerio de Transporte e Infraestructura, el MTI, mediante la Dirección General de Transporte Terrestre, realmente es una ilegalidad. Si es autorizado por el MTI, veamos el escenario pertinente. Primero, para que sea autorizado por el MTI, lo adecuado y como manda la Ley General de Transporte, la Ley 524, te establece y reforma 616, Ley de Transporte Terrestre,
te establece la metodología para definir, para autorizar y para poder aprobar exclusivamente los pliegos en las tarifas. Y recordemos que aquí sí hay tarifa. No es, también podemos hacer la analogía de que aquí sí hay tarifa. Regulación, por decirlo de algún modo. Sí, hay regulación. O sea, la ley te establece, la ley de transporte terrestre te establece la manera como se autoriza, cómo se desaprueba, cómo hay aumentos en la tarifa. Los pobladores, la población sabe de que primero sí hay aumento en la vida cotidiana desde el punto de vista económico, a nivel general, ¿verdad? Segundo, el tema de los combustibles es un tema pendiente en el tema del debate en Nicaragua, pues porque siempre la población, la gente, los nicaragüenses, los usuarios, el sector privado te establece, bueno, hombre, aquí necesitamos de que haya un mejor precio con el tema de los combustibles. Ese es un tema pendiente. Y tercero, si hay una conmoción mundial de que crea un modelo de especulación en todos los países, que es obviamente los conflictos que todavía armados pues se mantienen. Y normalmente las guerras traen esto, especular. Los países que están involucrados le crea inflación, le crea especulación, y realmente Nicaragua no está ajeno a eso. Si aterrizamos en todo ese escenario, podés decir, sí, puede ser que el sector transporte necesita un ajuste tarifario, es probable, pero ¿por qué 5 o por qué 10 córdobas? Aquí estoy planteando solamente en los comentarios de las personas de la nota que acabamos de ver, primer punto. Segundo, van a ser 5, 3, 4, 10 córdobas en el zona de corredor hacia los departamentos del norte. En la época de Semana Santa se va a autorizar ese aumento tarifario, valga la redundancia. Eso está más que por verse, pero sí se puede hacer una previsión, porque cuando dice que el río suena es porque piedras trae. Entonces, por ahí anda el comportamiento del sector transporte ahorita mismo. Juan Carlos, vamos a invitar a nuestra audiencia que pueda participar del tema que estamos abordando el día de hoy al 2222-7808. Y antes que ingrese nuestra primera llamada telefónica, ¿qué impacto va a generar, impacto económico a la población nicaragüense, tomando en cuenta que vienen los días altos de Semana Santa? Normalmente la gente busca cómo vacacionar, cómo recrearse, y vemos que en la nota decía Kevin Arrieta que el costo de esta ruta, que es Managua, Pochomil, aumentó 10 córdobas. Antes costaba 30, ahora los usuarios tienen que pagar 40 córdobas. ¿Cuál es el impacto económico que generaría esto, tomando en cuenta que más de 1 millón de personas buscan cómo recrearse en estos días de Semana Santa? Mira, a mí me preocupa más que la fecha de los días relativamente festivos o de vacaciones, me preocupa porque ya crea un antecedente, porque ahorita puede ir 5 o 10 córdobas, después de pasar la fecha de Semana Santa, absolutamente no va a disminuir. O sea, ninguna tarifa de transporte, a excepción de la capital, que mantiene un subsidio permanente en el transporte intramunicipal, podés ver que existe relativamente un congelamiento por parte del gobierno, ¿no? Pero ahora te encontrás que en todas las tarifas de todos los departamentos, cuando ha aumentado, no ha habido ningún antecedente que ha disminuido. Yo quiero leerte un comentario que nos hacen en nuestra transmisión en Facebook. Vean en otros países cómo viajan usuarios, porque si le incrementan el pasaje, se debe dar un mejor servicio. Aquí los buses siempre están viejos. Y de hecho muchos accidentes de tránsito se han dado por el mal estado mecánico de las unidades y también por la imprudencia de los conductores. Y vamos a hablar del caso de los interlocales y también de los interurbanos a unos lugares bastante cercanos a Managua o intermunicipales, como nos dicen. Tenemos una llamada en espera. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Bueno, el sistema de transporte, pues, porque hay que analizarlo de que el combustible está muy carísimo, está por las nubes. Pero también, si eso está muy carísimo, creo yo que el Ministerio de Transporte creo que tiene que regular sobre lo que es aumento del precio del pasaje, porque usted sabe que en esta situación y en este país que estamos es poco el trabajo. Además de eso, si le llega a trepar el pasaje, hay que ver también lo de la canasta, cuánto nos quedaría al final del salario de nosotros. Ahora, lo que quería aprovechar es ¿por qué el Ministerio de Transporte no regula lo que es el transporte del pasaje de de Managua hacia Bonanza o de Managua hacia Puerto? También regular con las cargas, porque hay cargas que pasan más de un camión. Entonces, y por eso también tratar de evitar muchos accidentes, especialmente en esta época de Semana Santa. Creo yo que eso debe ponerse ahí en mayoreo, pues, porque le echan los buses y regular eso, porque yo viajo
y los he encontrado buses que pasan arreados, no les interesan si hay peatones en la orilla de la carretera, pero ellos pasan arreados y con supercarga. Entonces creo yo que eso sería bueno regular eso. El MPI tiene que ver eso, pues, porque usted sabe que una tragedia grandísima de tantas personas porque como dice, por una mala maniobra, ahí tiene que ir la responsabilidad del MPI también, creo yo, pues, ¿verdad?, con esas cargas que salen. Muchas gracias. Gracias a usted por su opinión y por expresar pues lo que él considera debería de regular el Ministerio de Transporte e Infraestructura. Hay bastantes comentarios, Jimmy. Vamos a dar lectura, si gustas, en unos momentos a estos comentarios que nos hacen, pero también mencionar, Juan Carlos, y que ya quede esa pregunta para que vos le puedas dar tus aportes a nuestros amigos y amigas televidentes, el tema de los inspectores del MTI. ¿Cómo está la capacidad del MTI para inspeccionar, para revisar si las unidades de transporte y sus conductores están cumpliendo con las normas, están cumpliendo con la tarifa, con todo lo que se debe estipular por parte del MTI? ¿Cómo deberían de trabajar o están trabajando ya de manera interinstitucional con autoridades policiales en el tema de la sobrecarga de pasajeros, del maltrato de los usuarios, de la seguridad, en el tema de las inspecciones? Hay varias situaciones que hay que ver aquí realmente en pro de la seguridad y el buen servicio para los usuarios, pero hay bastantes comentarios, Jimmy. Así es, Jocelyn, hay bastantes comentarios que nos están haciendo a través de nuestra transmisión de Facebook. Canal 10 Nicaragua nos dice: ¿qué tan posible es que el gobierno tome medidas para evitar que la población nicaragüense se vea golpeada con el alto costo que estaría ya o que ya está presentando la ruta Managua-Pochomil, el cual incrementó 10 Córdoba? Vemos que en Honduras aumentó el precio, o más bien, como medida, la presidenta de ese país, Xiomara Castro, impuso, o una medida que tomó fue rebajar en un 50% el diésel para evitar impactos económicos a la población que se transporta en el servicio público. Hay una llamada y luego los comentarios sobre todos los puntos que se nos quedaron pendientes. Buenos días. Carlos. Buenos días. Le escuchamos, díganos. Le llamaba más que todo. Hay veces, muchas veces, yo me traslado entre municipios, pero igual los mismos transportes o las mismas inspecciones van sobrecargados y supuestamente la ley regula esto. ¿Por qué el MTI, o es lo que he visto, entre los mismos transportistas tienen amarre entre los funcionarios públicos, tanto como con la policía, que les permiten muchas cosas? Entonces, esto, ¿cómo podemos hacer como población para exigir que se cumpla la ley? Gracias. Gracias a usted por su llamada, y vamos a leer más comentarios para que luego Juan Carlos pueda expresar pues lo que piensa y también lo que estipula nuestra legislación respecto a esas coordinaciones interinstitucionales de las cuales hablaba yo hace un momento. ¿Qué papel tiene acá la policía? ¿Qué papel tiene acá el MTI? Por ejemplo, ¿quién inspecciona estas unidades de transporte para ver si realmente están habilitados para brindar este tipo de servicios, que no anden las llantas en mal estado, etcétera? Y referente a ese tema, hay comentarios que nos están haciendo, nos dicen: solo incrementa el costo, la atención es pésima y las unidades están en pésimo estado, que ellos solo le piden al gobierno subsidio, pero nosotros somos los que estamos pagando los platos rotos. Te mencionaba también que otro de los comentarios era que si se podría implementar medidas como están haciendo otros países para evitar ese impacto económico que podrían estar presentando la población por el alto costo del petróleo a nivel internacional y que se está traduciendo en los combustibles y en el diésel a nivel local. Mira, ahí tienes dos temas, sí, son paralelos, están involucrados ambos escenarios, pero son dos temas diferentes. El primero planteas el tema del costo del servicio, y el otro, que obviamente está indexado en la tarifa, pero realmente no se cumple, el tema realmente de la calidad del servicio. Okay. Si vos vas al lo que dicen los papeles, la Constitución, lo que dice la Ley de Transporte, en resumen te dice que el Estado, mediante el sector privado, va a garantizar un adecuado uso del transporte, y entre otros. Pero eso es lo que dice la literatura. En la vida real del nicaragüense, en la vida real de la gente que vive al departamento y que está en el vaivén económico diario y que tiene que utilizar estas unidades de transporte, la realidad es otra. Y la realidad es que hay exceso de pasajeros,
la regulación casi, no pudiera hablar por la gente del MTI, no sé cuáles son los planes de trabajo, no sé cuál es la capacidad de inspectores que tiene, no sé si los inspectores tienen la capacitación para no verse involucrados en actos de corrupción, pues como coimas, no poder, eso es lo que la gente plantea y que nosotros en algún momento hemos tal vez tratado de denunciar. Sin embargo, la respuesta la tiene efectivamente el Ministerio de Transporte mediante el Estado, pues prácticamente. Lo que nosotros visualizamos como ciudadanos, como trabajadores en estos temas de consumidores, es que realmente la vida continúa en el sector de transporte y los cambios son menores. O sea, lo que sí quiero dilucidar es un primer escenario, es ¿por qué hay aumento en la tarifa de transporte? Para que haya aumento en una tarifa de transporte se hace una petición, se hace una revisión a los pliegos de la tarifa, se verifica el costo unitario, se verifica el costo, la demanda, obviamente el factor de los combustibles, y si en un momento determinado eso puede representar el análisis de, primero, o aplicas la tarifa aprobada por el Ministerio de Transporte y Infraestructura, o se puede establecer un modelo de subsidio. El problema del subsidio, en Nicaragua, lo que pasa es que el tema del subsidio es como en qué momento lo vas a aplicar, si va a ser temporal, si va a ser una medida permanente, si el subsidio solo va a paliar la necesidad del transportista y del usuario por el tema del costo y del monto, pero no obstante eso va a significar un mejor trato, porque a apostar lo que en Semana Santa, cuando haya, querrá o no, por mucha palmazón que tenga la gente, por mucha necesidad que tiene, la gente sale a vacacionar o a los departamentos a visitar a familia, o viene de los departamentos a la ciudad capital. Lo que te quiero decir es que se atesta de gente, el servicio se vuelve, mira, la unidad de transporte, las terminales están normalmente en los mercados, entonces es prácticamente un anexo de los mercados, entonces se vuelve eso realmente casi todo el tiempo un relajo. Es un relajo donde la gente, hay un tumulto, los horarios, las condiciones, la sobrecarga, y obviamente en algún momento pone en riesgo la seguridad de las personas que van viajando. Juan Carlos, vamos a darle pase a una llamada telefónica. Muy buenos días. ¿Cuál es su aporte, su consulta al tema que estamos abordando el día de hoy? ¿Qué ha observado del servicio de transporte interurbano de nuestro país? Sí, aló, buenos días. Sí, le escuchamos. Adelante. El asunto es el siguiente. Yo pienso que el señor que está ahí, el invitado que tiene, no llega bien empapado de la situación para decirle a la gente las cosas como son. ¿Qué es lo que pasa? Esta gente solo viene y dice el transportista, el subsidio. Que le expliquen a la gente que a nivel nacional el único transporte que recibe subsidio es el transporte urbano de Managua. Pero el invitado lo dijo, mi estimado, que es el único transporte el interurbano, que recibe el transporte subsidio. Interurbano no recibe ningún subsidio de parte del gobierno. ¿Usted es transportista? ¿Dónde nos llama? ¿Qué ruta cubre? De León. León. Sí. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí no hay nadie que regule el precio del aceite, el precio de la batería, el precio de la llanta. Todo uno llega, el precio del repuesto, y tiene que comprar un precio que esté. Entonces, ¿qué está subsidiando al usuario? Es uno, el transportista, el que lo está subsidiando, porque está trabajando bajo costos que no son ya los correctos, ya no te da chance, no te da margen de ganancia, porque todo sube y sube y sube, el combustible a lunes sube, y si deberías de tener cuánto fue la última vez que te fue el transporte y a cómo estaba el combustible a 90 costos, a cómo está ahorita. Sí, entonces, apreciamos mucho que nos llame. Quisiera preguntarle algo. ¿De cuántas unidades es usted dueño? Y la otra pregunta es si considera que sería lo justo para ustedes los transportistas que incrementara el pasaje de Managua hacia León. Bueno, yo pienso de que hay que hacer una revisión. Hay que hacer una revisión. Hay que hacer una revisión para que nos den lo que nos merecemos. Porque así tanto como no es justo afectar el bolsillo del usuario, también no es justo que nosotros estemos pagando un subsidio al usuario que nosotros no tenemos por qué pagar, pues porque, o sea, nosotros no nos sobregiramos a veces con nuestros ingresos, porque tenemos que pagar altos costos de combustible, de aceite, de filtros, de baterías, de llantas, y entonces a veces eso es lo que nos ahoga. Esa es la situación. Muchas gracias. ¿De cuántas unidades es usted propietario?
5. De 5 unidades. Perfecto. ¿Y cómo funciona la parte de las inspecciones? ¿Es al MTI que ustedes llevan esas unidades? Sí, nosotros pagamos una inspección mecánica, que eso lo hacemos con la policía, y aparte de eso, recibimos una inspección mecánica de parte del MTI, porque eso lo hacen cada 6 meses. Para la gente que no... Y si uno no pasa con esa inspección, no te dan pase, no te dan permiso de operación. Sí, para la gente que no... cada 6 meses. Para la gente que no sabe cuánto cuesta el pasaje de Managua hacia León y cuánto considera usted que debería costar en base a esa revisión que dice se debería de hacer. La verdad es la cosa de que para eso, pues, en realidad habría que sentarse y ver los costos que tenemos y en base a eso valorar cuánto sería lo adecuado. Pues la verdad es la cosa de que así en el aire no sería irresponsable decir una cantidad, pero sí, yo pienso de que hay que revisar lo que es el precio del transporte, porque en realidad es cierto, la situación está difícil, pero nosotros también necesitamos recibir el pago adecuado para mantener las unidades en perfecto estado y poder mantenerlas caminando. El seguro de pasajeros, el seguro de los buses, cuesta casi $200, y todos los costos que se hacen anual. Entonces yo pienso de que lo más correcto es que se haga una mesa de negociaciones y se vaya a negociar ese precio de los pasajes, porque sí está por debajo de los costos de mantenimiento. Pero ustedes ya han expresado esto ante las autoridades del MTI, ¿qué respuesta han recibido? Y la verdad las cosas de que a veces aquí donde estamos y donde vivimos todos se sabe que a veces las cosas así, porque así es fácil, no funcionan. A veces tiene que hacer uno, como decimos y como se dice popularmente, ir haciendo la fuerza para poder lograr algo, pero así como así no nos van a resolver. Pues entonces yo sinceramente, tal vez no es la manera correcta, pero de alguna manera la gente tenemos que ir presionando un poquito para que nos resuelvan, porque la verdad las cosas que está bien difíciles. Sí. Muchas gracias por su llamada. Juan Carlos, ahí tenías la otra parte, y yo le decía, aprecio mucho que nos llame, porque a veces es un poco difícil que los representantes de las cooperativas de transporte intermunicipales o interurbanos pues puedan hablar, venir acá al programa, pero qué bueno que nos llame. Si hay más amigos transportistas que desean llamarnos, con todo gusto recibimos su llamada, y también si hay usuarios que desean expresarse respecto a este tema, pues también con todo gusto recibimos su llamada. Él decía, no hay ningún subsidio, el tema del aceite, las inspecciones, el seguro, todo es caro, y considera él que debería revisarse. ¿Qué opinas al respecto? La ventaja de ellos es que están normalmente en grupos organizados por cooperativas, en la mayoría de los casos, otros no, otros posiblemente trabajan de manera independiente. Él plantea un escenario, efectivamente, pues no sé las condiciones económicas, porque obviamente no trabaja en el sector de transporte exclusivamente. Por otro lado, es la responsabilidad de los transportistas, así como él llamó, tener una apertura, una ventana de reclamar lo que considera, y por eso estábamos platicando. Primero, habíamos comentado de que solo en Managua hay subsidio, ¿no? Segundo, habría que determinarse si es posible que haya subsidio en otros sectores, y que si ese subsidio va a ser temporal, va a ser permanente. Pero, y le planteaba, tal vez nos llamó anteriormente, no sé si es dueño de rutas, pero de los microbuses o es de buses, porque obviamente hay un comportamiento diferente. Lo que sí ustedes pueden ver en las imágenes, y te aseguro que el día de mañana, pasado mañana y en la época festiva van a volver a ver, a ir a las terminales de buses, que la mayoría es que son, y van a ver el desorden con que cotidianamente se mantiene, que es el otro tema que mucha gente llama, se queja, escribe y canaliza. Y es que aquí se trata a los usuarios como peor que animales. Pues aquí miras a la gente en tumulto, miras porque no hay un orden, la gente va a veces con cantidad de carga, van sobrecargados. Por eso te preguntaba el tema de la coordinación entre policía y MTI y de los inspectores del MTI. ¿Cómo está la capacidad del Ministerio de Transporte e Infraestructura y las coordinaciones con la policía en este sentido? Bueno, de hecho, todos los años hay un plan de trabajo. Lo que pasa es que el plan de trabajo pues no tiene una fiscalización permanente. Pueden estar 1 o 2 días, posiblemente los viernes, sábados y domingo, al menos días de vacaciones, santo como se le conoce, posiblemente va a haber mayor carencia. Tal vez este año va a mejorar, pero no se trata de eso. El tema está en que el tema del transporte, y lo plantea el caballero que llamó, es recurrente. Ellos tienen una problemática
tienen una problemática, y lo habla, la problemática que ellos tienen. Posiblemente habla el tema de la batería, el tema del combustible, el tema del aceite, el tema de la llanta, etcétera. Y puede ser entendible, pero ¿quién entiende al consumidor? Ellos están en un negocio, el consumidor no necesariamente está en un negocio, porque el consumidor, el usuario, puede ser una persona que está desempleada inclusive, o sea, ni siquiera tiene un ingreso. Ellos al menos trabajan con ingresos que sea poco, va mermando, pero te aseguro que no han llegado al punto de colapso económico, de quiebre, porque vos mirás que en ocasiones, y eso es real, en muchos momentos el sector de transporte viene y de manera antojadiza aumenta la tarifa sin estar autorizado por el MTI. Incluso hay comentarios sobre eso, que los usuarios tienen temores de que a partir de este precedente que aumenta el costo del pasaje de 10 córdobas en la ruta Managua-Pochomil, injustificadamente estén aplicando un aumento adicional de los 10 córdobas, dicen, porque normalmente en temporada de Semana Santa sucede esto, además de cobrarle por las maletas o por cualquier producto o carga que ellos lleven a través de la unidad de transporte. Sí, se aprovechan completamente, vos lo planteas, ellos son aumentos injustificados, son técnicos y realmente son arbitrarios. Lo que para aplicar un aumento de tarifa, Jimmy, y como debería de ser, es primero el señor transportista que llamó del sector de León, si realmente debe haber un estudio, un análisis. Lo sorprendente es que él llama inicialmente pues criticando, etcétera, y dice que sí debería haber un subsidio, pues, pero al final ni siquiera sabe cuáles son los costos, o sea, ni siquiera comenta cuáles son los costos, realmente que van a ver como tal. O sea, que a estas alturas, el dueño de una empresa, porque realmente los transportistas son empresarios, el dueño de la empresa no va a saber cuáles van a ser los costos hasta el día de hoy y cuál va a ser la diferencia o el déficit que existe entre el precio unitario por tarifa que paga cada usuario versus lo que debería pagar. Realmente te digo, yo no lo creo, pues. O sea, tampoco se le pone a dar toda la pelota al MTI. Y lo que yo analizo es que primeramente, para que hayan aumentos en la tarifa debe ser autorizado por el MTI, primer punto. Segundo, eso se hace mediante un estudio económico, un estudio econométrico, un estudio de oferta, de demanda y obviamente un estudio de costos operativos y financieros en la mayoría de los casos. Lo que debería de ser, y esto ya viene desde la perspectiva poblacional, es que lamentablemente ha venido como cambiando la metodología de los cabildos, porque en los departamentos el que autoriza en cada sede departamental, valga decirlo, es la municipalidad mediante el tema de la venta de las concesiones o el alquiler realmente de una concesión para que trabaje de un departamento u otro. Entonces, en ese particular, al menos en los departamentos debería haber un cabildo municipal para debatir, tener la opinión, el análisis de qué debería mejorarse versus cómo canaliza la municipalidad ante los ministerios de transporte. Ahí está el trabajo de trabajar de forma organizada entre los municipios, el sector transporte también. Hay una llamada, Juan Carlos, y luego pues hablamos sobre el qué puede hacer el usuario, porque en las entrevistas de Kevin Arrieta decía alguien, ¿qué vamos a hacer? Resignarnos. Realmente no puede hacerse nada por parte del usuario. Queda esto pendiente. Buenos días, gracias por esperarnos. Adelante. Buenos días. Sí, ¿cuál es su opinión o su comentario? Sí, bueno, realmente pues la opinión es la siguiente. Resulta de que los microbuses acá que viajan de Jinotepe hacia Managua, pues dice que son expresos. Y pues ahí van haciendo paradas continuas y ahora es una irregularidad total porque si el pasaje vale 40 córdobas de Jinotepe a Managua, ellos cobran 20 córdobas de Jinotepe hacia el crucero o hacia el INCAE, por así decirlo, y para allá cobran o 30 córdobas, qué sé yo, o al kilómetro cobran 10 córdobas, y entonces un solo desorden eso. Ahora, ellos dicen de aumento de costo en el pasaje. Eso no puede ser posible porque tienen un límite de pasajeros y ellos lo exceden. Ahí ganan más de la cuenta y sacan más de lo que quieren. Es una irregularidad total y eso nadie lo ve. Entonces tienen que valorar bien ese asunto. Muchas gracias. Okay, el exceso de pasajeros es una de las fuertes críticas que normalmente se le hace al transporte que viaja hacia los departamentos. No, el caballero dice algo que, mira, no es que nadie lo ve, sí es cotidiano. Eso es cotidiano y no solo en la época de Semana Santa o de vacaciones realmente. A diario se observa eso. Es a diario, tiene años y años de trabajar así.
de ir sobrecargados los microbuses, conocidos como intermortales, pues eso es como primer análisis. El único sector de transporte que sí te puedo decir por experiencia y por fiscalización en su momento, y que es bueno y que en realidad respeta en un buen porcentaje, es el que va, creo que Matagalpa, creo que Hotelí, que son exclusivos, son meramente expresos, tiene un costo alto, trabajan con una tarifa establecida, tienen pegado la boletita donde van autorizados por el MTI y trabajan, y aunque vayan en el camino no montan a nadie. Puede ser que hay casos que sí lo hacen, pero cotidianamente respetan. En su mayoría respetan, pero en el caso del amigo televidente que llamaba, ¿de quiénes depende? ¿De qué autoridad depende que no ocurra este tipo de cosas? Porque si al final estás pagando por un servicio, vos esperás que te den el servicio de acuerdo a lo que estás pagando. MTI exclusivamente. Y la policía desde el punto de vista del tema de la seguridad, y por el tema de multas, de tránsito, pero realmente es el Ministerio de Transporte, Infraestructura, que debe de multar, revisar, quitar concesión, amonestar y todo, y retirarla temporalmente. El que te puede dar el termómetro, que si eso sucede cotidianamente, es el MTI o la cooperativa o el usuario, de que ve que realmente todo el tiempo anda trabajando el mismo dueño, la misma persona por parte de las cooperativas. El tema es amplio. Creo en este tema del debate el día de hoy no vamos a cambiar absolutamente nada de las cosas, pero ponemos nuevamente la necesidad de decirle al Estado, decirle al gobierno, decirle al sector privado: por favor, empecemos a trabajar con una metodología adecuada. Ya no es posible que la gente ande como chanchos, que la gente ande como vaca, que la van a los mataderos. No es posible. Vos vas a los lugares y ves cómo montan a la gente. Esos que van a los departamentos de Carazo, eso es triste. A las 5 de la tarde vos te vas al Güembe y ves cómo se monta la gente y cómo van las personas. Mira, eso es deplorable. Y van corriendo entre ellos mismos. Ponen en peligrosidad la vida de las personas. Segundo, te tratan mal los choferes porque son la mayoría del tiempo maleducados, vulgares, por así decirlo. Y al final, la resignación de la gente es: bueno, llegué con vida, y segundo, voy a ver si meto mi queja al MTI. Y ni modo, necesito usar este servicio y no nos queda de otra. Ya nos vas a decir si queda pendiente siempre sobre el que se puede hacer. Buenos días, tenemos una llamada, adelante. Buenos días. Si le escuchamos, díganos. Buenos días. Le escuchamos, buenos días. ¿Cuál es su comentario, su pregunta? No se escucha a través del televisor. Sí, el comentario es el siguiente, amor. Sí. Está bien con el tarifa, pero hay un problema. Por lo menos si se le sube 5 córdobas al galón, un vehículo, por decir así, Managua-Matagalpa, se lleva 25 galones, a 5 pesos, un poquito más de 100 córdobas lo que sube. Y si le suben 10 córdobas de un solo, entonces hay 10 personas que están sacando el resultado de la subida. Entonces no le suben 2 o 3 córdobas, sino que le suben 10 córdobas de un solo. Y el pueblo no está para eso. Estamos angustiados. Por eso es el detalle. Si le suben 10 córdobas de un solo, y ellos, 10 personas se la sacan cuando suben 200 en el camino. Entonces debería ser, está bien que le suban, pero racionadamente, unos 3, un córdobas, qué sé yo, porque hay, el pueblo está angustiado, los transportistas son pocos, el pueblo es un montón. Buenos días. Buenos días y muchas gracias por su comunicación. La última en este segmento, queremos, Juan Carlos, tus conclusiones sobre el que pueden hacer los usuarios. Mira, antes de eso yo solo pudiera plantear algo que pienso debería, y mira, y no los he descartado, porque tal vez por alguna medida de políticas públicas el gobierno se anima, y sí creo que por esta temporada o en esta época, al menos por 2, 3, 4 meses, yo intentaría que el gobierno aplique un subsidio general a los combustibles. Si va a ser mediante eliminar momentáneamente los impuestos, como tal vez otros países los tratan de hacer. Si quedando los impuestos no es suficiente, ver si hay una capacidad para que el gobierno, obviamente mediante nuestros impuestos y los ingresos tributarios y entre otros, el gobierno pueda paliar y hacer respirar al consumidor en general y el sector económico, porque recordemos que el sector de transporte tiene un impacto directo, pero también el comerciante, o sea, los que vienen al departamento utilizan el transporte, echan combustible, o sea, puede ser una medida alternativa, puede haber un subsidio al menos por unos meses mediante ley, mediante decreto, mediante temporal, para aliviar un poco la canasta básica, la carestía del sector de transporte. Primer punto. Yo intentaría que el gobierno tome esa medida. Al final son nuestros impuestos, pues.
primer punto. Segundo, el gobierno hay otra manera, siempre he pensado que el gobierno puede utilizar medidas también de recaudación para utilizarlo en medidas subsidiarias en temas importantes. Aquí hay temas de que puede multar en otros rubros que realmente el tema que la gente que bota la basura, la gente que mata a los animalitos. En fin, hay un montón de cosas inteligentes que el gobierno puede utilizar para poder utilizar más recursos. Y para finalizar, y poder utilizar para el bien de la población. Y segundo punto, si nosotros hace años, digo nosotros en aquel momento, pues dirigiendo organización de consumidor, es que nosotros habíamos propuesto hace como 4 años, lo habíamos incluido en la ley de transporte y de tránsito, para culminar, es que no se le multara a la gente, a los transportistas que exceden con cantidad de pasajeros o te maltraten. No, que sea una sanción penal, que no sea que el Ministerio de Transporte haga con el Ministerio y con el inspector, no, que sea un delito o una pena, una falta penal, el hecho de que los transportistas excedan de exceso de carga o la redundancia y el maltrato que sufren. Te aseguro que si eso fuera realidad, mira, comienza a disminuir la cantidad de gente en exceso, empieza a disminuir, no por multa, no solo por reales, sino de que vas a ver el dueño de la unidad de transporte o el chofer de que ya no va a poder exceder a personas porque si no va a ir al menos 5 días preso para pagar una fianza, porque realmente si lo ves de una perspectiva lógica, eso es un delito. Es exposición de personas al peligro. Completamente. Nosotros habíamos hecho esa propuesta, en la asamblea quedó pues ahí debatiéndose, pudieron otros temas que de relevancia, pero bueno, ya el tema de las multitas o el inspector, mira, bájate de la banquita en el sector de los corredores, eso ya pasó. De hecho, nos mandan un mensaje de la cooperativa Zapasmapa, de ahí, de queja de esa cooperativa. El comentario que nos hacen es: los de la terminal del agua cobran 40 córdobas independientemente de la distancia. Ese valor monetario es el justo de Jinotepe a Managua, no así para quienes viajan a distancias más cortas. Mira, para culminar, yo sé que el transportista necesita oxígeno, necesita verlo, pero hombre, los transportistas están ahí, ¿por qué no se organizan? Va una comitiva al gobierno y se comienza a debatir el tema de ver si se pueden ajustar, y si el gobierno como una medida que yo estoy instando, pues al menos que sea una valoración de propuesta, que el gobierno aplique un subsidio por 4 meses al menos, ver cómo va, y al menos y no solo para el transportista, sino el tema de los combustibles, no que se subsidie directamente al transportista, sino a nivel general, a nosotros, los que andamos vehículos, que tiene taxi también, porque también es el sector de taxi que lo afecta, también los combustibles, al menos para disminuir y paguemos un poco menos en esta ola alcista que se ha mantenido, y si es posible hasta que disminuya momentáneamente, al menos en 3-4 meses la gente puede sobrevivir y vemos cómo nuevamente se puede debatir. Yo creo que los impuestos deben de ser utilizados de la población, no solo para construir parques, pues que son bonitos y necesarios, sino para temas que son meramente importantes, necesarios y que se le puede sacar provecho. Y por último, pues el Estado tiene las posibilidades, Jocelyn y Jimmy, de aplicar multas. Yo te digo, aquí hay un montón de cosas que el Estado, el gobierno puede aplicar multas y no lo hace. La gente que bota basura nos causa, la gente que maltrata esto, que maltrata lo otro. Hay un montón de aspectos que el gobierno puede multar para sacar platita tributariamente y que se reinvierta, veámoslo en este tema de urgencia, pues el tema de la comida, el tema de los combustibles, porque cuando aumenta los combustibles, ténganlo por seguro que aumenta los costos de los perecederos, el arroz, azúcar, aceite, y realmente el consumidor pues está ahogado. Oye, hay una gran cantidad de comentarios en Facebook, quiero agradecer esos comentarios, voy a tratar de leer varios en este momento antes de recibir más llamadas telefónicas. ¿Por qué no pudo entrar las llamadas? Nos dice alguien, pero Carmen Martínez, exactamente, pero mencionen que hay hombres en las paradas que se mantienen llamando a los buceros, avisando quiénes están ahí, si están los del MTI, si está la policía. Esto para el tema de los que aventajan, van a exceso de velocidad sin temor alguno y exponen a la gente, y muchos más comentarios. Gracias por eso. Tenemos una comunicación telefónica ahorita. Así es, Jocelyn, muy buenos días. ¿Cuál es su consulta, su aporte al tema que estamos abordando el día de hoy sobre la situación del transporte interurbano? Muchas gracias, la escuchamos. Buen día. Sí, bienvenido. ¿Cuál es su comentario? Está bonito el debate. El panelista que tiene presente está muy bien. Voy a responderle al primer comentarista. ¿Qué es lo que pasa? Porque no liberan el transporte. El subsidio, ¿de dónde sale? Vete a unas unidades, ellos te ponen a huelga porque están liberando el transporte. Liberen el transporte y verán cómo hay personas que van a poner peores transportes que lo que gustan ellos. Tú te montas ahí y a la persona que cayó del bus, mira este caso, lo que pasa es que hay un poco de mucha basura, lo que llaman ellos.
liberen el transporte y verán cómo se mejora el transporte, que hay personas que quieren meter un bus y van a hacer el contrapeso a ellos. Mira la mototaxi, ¿cuánto cobra una mototaxi en un trayecto de 30 kilómetros? 7 Córdoba, ¿cuánto cobran ellos? Papuche ahí que miran los galones, cuánto gastan en su trayecto y cuántos pasajeros montan ahí y hacen un nivel de cobro. Pero viene cuánto tiene de unidades, tiene 5 unidades, es un monopolio, es un incremento sin ofrecer a nadie para ese cartel. Hay personas que pueden tener hasta 8 buses como los taxeros. Ahí por la Plaza del Sur, hay una persona que tiene como 15 unidades de taxi. Ya, porque no se libera el transporte y la situación se mueve a los usuarios. Lo que digo es de darle los impuestos del pueblo. Eso que hay que multar a las personas que montan basura en el campo, votar esto. Hay infinidad que hay que hacerse para subsidiar los alimentos, como dice el también. Ya, esa es mi opinión. Gracias. Muchas gracias a usted por su aporte, por su opinión esta mañana. Decía él que debería de haber mayor oferta de parte de, por ejemplo, la unidad de transporte, que hayan más unidades, que sean de distintos dueños, y al haber más competencia, pues realmente esto puede crear un buen equilibrio en el sentido del buen servicio con los usuarios y de que a lo mejor se puedan abaratar los costos. ¿Es cierto que hay monopolios en esto? La verdad es que las concesiones son caras y no todo el mundo puede competir en eso, en muchas ocasiones. Segundo, bueno, ¿habrá gente que las solicite y se las niegue? Si no cumple con los requisitos primero, o segundo, si es muy alto el costo, obviamente no puede operar. El que tiene capacidad de pagar, pues va a poder competir. Tal vez hay un monopolio, pero el tema de liberarlo también puede ser peligroso porque va a quedar más antojadizo al sector a veces privado. Entonces, creo que sí debe existir un modelo de regulación, pero se puede ir trabajando en ambos lados. Yo te digo nuevamente, para concluir, yo soy creyente de que hoy en día una solución paliativa, buena, efectiva, y que no solamente va a ayudar al sector de transporte exclusivamente, sino a nivel nacional, es gobierno de la República, apliquen un subsidio a los combustibles, apliquen un congelamiento, un subsidio, un congelamiento a nivel nacional. La población necesita, el sector taxista, los empresarios, las pymes, la gente que estamos viviendo en Nicaragua, que no hemos quedado acá, sí necesitamos un alivio económico, y el sector transporte también. Y como último, y hay posibilidad de sacar presupuesto, de verlo tributariamente y disminuir tal vez en otros gastos públicos que se tiene. Todo es posible, si lo sabemos trabajar se puede hacer. Si el sector de las cooperativas, como ya han llamado o lo pueden comentar, o a veces me llaman dueños de cooperativas, después de este segmento, yo les digo, nos ponemos a la orden, me pongo a la orden para trabajar propuestas y llevarlos al MTI. Pues ellos la tienen, pero también no lo saben canalizarlo, para ver las posibilidades y también que haya una visión de personas que trabajamos de la perspectiva de los consumidores, pues le damos ese modelo de asesoría. Y también para las organizaciones de consumidores, porque hay organizaciones de consumidores que, hombre, tienen plata, tienen buen presupuesto de la República y no hacen ninguna propuesta, solamente van a inspeccionar los días de Semana Santa y creen que es suficiente. También nos ponemos a la orden para trabajar propuestas y también llevárselas al gobierno. Denuncien. Sí, es que la ley del transporte terrestre establece la metodología de establecer denuncias, Jocelyn. Ya está establecido, hasta hay un buzón, ya hay un departamento de quejas, y creo que también en la página del MTI también hay un espacio de quejas. El tema está si esas quejas realmente surten efecto, si eso va a canalizarse, si eso en realidad vale la pena, porque la gente dice, hombre, mejor doy los 5, 10 córdobas antes de ir a perder 10 mediodía e ir a hacer una carta, más la impresión, más mi fotocopia de cédula, que son los mismos 10 córdobas que voy a gastar el MTI a meter una carta. Entonces, yo sí te digo, eso es una obligación de la organización de consumidores que tienen recursos para defender a los consumidores, te lo digo, eso es así. Bueno, hay mucho por ver, mucho por analizar, y también hay tantas propuestas multisectoriales de los usuarios, de los transportistas. El otro día estuvo el borde de los panaderos, pues también, y quejándose lo mismo del pan. Insisto nuevamente, no solamente se trata de venir a hablar propuestas, papeles, qué están haciendo, propuestas de ley, aunque te la engaveten, no importa, pero alguien le va a tomar en cuenta, algo va a salir positivo de ahí. Y te aseguro, efecto va a tener. Yo, pues, como te digo, no soy, para culminar, no soy ferviente desde el punto de vista de conexión política en ningún segmento, pero sí te digo, yo creo, pienso y tengo tal vez la perspectiva que el gobierno va a tener que tomar una medida económica, financiera con el tema de los combustibles.
tiene que hacerlo. Creo que inteligentemente el gobierno va a tomar una medida parecida como el año pasado de haber congelado los combustibles. Te aseguro que tal vez no va a ser suficiente, pero va a tratar de aliviar. Y si hay propuestas en este ámbito, va a ser mejor. Casi puedo decir lo que debería hacerlo porque obviamente los costos de los productos, la canasta básica, aparte de la especulación también de determinados bandidos, también se sigue viviendo cada día. Y esperamos pues y nos ponemos a la orden a los sectores que quieren escuchar propuestas, trabajarlo, pues sin ningún costo, nos ponemos a traer en la computadora y sacamos propuestas y se le lleven al gobierno, pues los canalizados, los canales que se puedan haber, pues, para obviamente poder trabajar ideas para poder mejorar o tomar decisiones políticas públicas, pues, en Nicaragua. Gracias, Juan Carlos, por habernos acompañado. Gracias a la audiencia también y a quienes comentaron nuestra transmisión a través del Facebook de Canal 10 Nicaragua. Ahora es momento de presentarles la tendencia que obtuvimos el día de ayer en nuestra entrevista Debates y Soluciones, que fue transmitida a través de Facebook. Canal 10 Nicaragua nos acompañó Roger Guevara Mena, quien es analista político internacional y también ex diplomático. El tema que se abordó fue situación de Rusia y Ucrania ante el mundo. La entrevista obtuvo un total de 23.667 personas alcanzadas, fue compartida 39 veces, obtuvo 83 comentarios en interacciones, alcanzó 5.579. Y con esta información hacemos una pausa comercial. Ya regresamos con más. Ya regresamos con... Continuamos con más de Acción 10 en la mañana. ¿Cómo la diabetes afecta a nuestros pies? Esa es una de las preguntas más frecuentes entre los pacientes que padecen de diabetes. Lamentablemente, esta es una parte de nuestro cuerpo que es mayormente perjudicado, pero para eso se encuentra el doctor Javier Bravo, que va a estar profundizando en este tema. Gracias, Aile, una vez más aquí en la revista Acción desde la mañana. Primeramente, pues darle gracias a Dios por un día más de vida. Hablar de este tema es un tema muy interesante, puesto que la mayoría de los pacientes diabéticos siempre tienen este tipo de molestias. Siempre llegan a una consulta preguntando o aquejándose que sienten un malestar en el pie. Y lo primero que uno les sabe decir que es producto de la diabetes, pero ellos no se lo imaginan, sino que estamos hablando de una complicación crónica que algunas veces se agudiza cuando los niveles de azúcar están elevados. Y esto va a depender de dos cosas, depende de cuántos años tenga el paciente de ser diabético y de qué edad tiene el paciente. Es decir, si un paciente de 60, 70 años tiene un porcentaje mayor de aparición de esta complicación. Y si es un paciente que tiene más de 15, 20 años de padecer de diabetes, también tiene la incidencia de esta aparición. Es decir, que en los dos extremos podemos encontrar que el paciente pueda tener este tipo de enfermedades. Pero hablando meramente de la afectación de los pies, se conoce como neuropatía diabética, que esta puede ser, hablando un poquito de la fisiología de esto, es como consecuencia de los altos niveles de glucosa. Esto, al entrar en el cuerpo, se oxidan y provocan unos metabolitos que son dañinos para lo que es la parte del sistema nervioso y comienzan a afectar lo que es la envoltura del nervio. De esta manera disminuye la transmisión nerviosa y el paciente empieza a tener una sensación como que le están hincando las piernas, como adormecimiento, como un ardor. Son a veces indescriptibles el tipo de síntomas que tiene el paciente, pero una molestia que no lo deja estar en paz. Y por otra parte tenemos cuando hay problemas circulatorios, cuando hay una insuficiencia venosa o un problema meramente ya arterial, que también alimentan lo que es la parte de los nervios, también se ve comprometida y llega a presentar también los mismos síntomas. Ya escuchábamos las causas, pero doctor, sí sabemos que los pies es un área expuesta a infecciones. Entonces, ¿cómo afecta la diabetes en esos pacientes? Muy buena pregunta, porque la mayoría de los pacientes cuando ya están presentando estos tipos de síntomas y a uno les empieza a dar tratamiento, ellos presentan posteriormente algo que se llama pérdida de la sensibilidad, de tal forma que ellos no sienten absolutamente nada. Ellos pueden andar un zapatito apretado y no darse cuenta que le están apretando. Pueden cruzar una área que esté un poco caliente y no darse cuenta.
pueden andar descalzos y ensartarse cualquier tipo de material que encuentren en el piso y no darse cuenta. Entonces, ¿cómo va a afectar esto? Con una posible amputación. ¿Qué está entre el problema del daño de la circulación y la amputación? Una lesión. ¿Y qué tipo de lesión? Puede ser una lesión ulcerada, puede ser un hongo que le infecte, una bacteria que quede ahí, y eso se puede conllevar a lo que es una complicación al hueso y producto de una amputación. ¿Realmente es difícil curar a un piecito que está infectado o tiene alguna lesión? Sí, normalmente los pacientes cuando llegan con un tipo de lesión, si es origen bacteriano, pues se indica antibióticos. Si es de origen circulatorio, se indica tratamiento. Pero si ya esa infección ya llegó al hueso, ya el hueso ya está infectado, entonces probablemente esa requiere ya una indicación de amputación. ¿Ya? Entonces sí se puede mejorar, ¿ya? Pero siempre y cuando el paciente acuda con anticipación y siga las recomendaciones, sobre todo que su nivel de azúcar, que tiempo atrás no ha venido controlando, pero si lo ha venido controlando, hay posibilidad de que el paciente mejore. ¿Cuáles son los otros síntomas que debería alarmar al paciente? Normalmente lo primerito que debe alarmar al paciente es que su nivel de azúcar no esté descompensado, porque el paciente puede tener orinadera, puede tener mucha sed, puede tener visión borrosa, puede tener insomnio, puede tener dolor de cabeza intenso, y algunas veces, como hacen la mayoría de los pacientes que no se toman su tratamiento y abusan en las comidas, que amanecen con niveles de glucosa en ayuna mayor de lo normal, en 200, 300. Entonces, todo eso como consecuencia lleva directamente a presentar entumecimiento, adormecimiento y lo que es hormigueo en los miembros inferiores. Normalmente las neuropatías afectan más la región distal, que es la que está más largo, por decirlo así, a la parte del tronco, que es la parte de los pies. Pero también puede existir neuropatía en las manos. Claro, no es el tema, pero también la neuropatía no solo se da en el pie, se puede dar también en las manos. El paciente puede tener pérdida de la sensibilidad. Y algo que se me olvidaba es el abuso de las comidas, que te puede conllevar al aumento de colesterol y triglicéridos. Esos dos factores te pueden afectar la circulación. Ya sin circulación afecta lo que es la parte de la alimentación, por decirlo así, de los nervios, que es parte de los vasos sanguíneos. Eso te puede conllevar también a tener problemas de lo que es la parte de la neuropatía. Si ellos pierden sensibilidad, ¿qué precauciones deberían de tomar para evitar una posible infección y después una posible amputación? Lo primero que deben de hacer es estarse revisando los pies, porque normalmente los pacientes, pues por el apuro que uno puede tener o el estrés que uno pasa en la vida, solo se baña, se viste y ya se va a donde tiene que ir a trabajar o a hacer alguna otra cosa. Lo ideal sería dedicar un poquito de tiempo, 1 minuto, 2 minutos, revisarse los pies, revisar los zapatos, las chinelas o lo que anden ahí, si no tienen algún tipo de material, algún chinche, algún clavo, algún tornillo, alguna cosa que cuando él introduzca el pie le puede conllevar a un problema. Inclusive he tenido pacientes que han tenido, digamos, animales dentro de los zapatos y no se dan ni cuenta, y de tal manera que cuando meten el pie, como no tienen sensibilidad, ellos andan todo el día, así cuando ya regresan y se quitan el zapato, ya está ensangrentado lo que es la parte del pie, y eso ya te conlleva a un proceso infeccioso sin darte cuenta. Entonces el paciente ya con una complicación como esta debe estar atento todos los días, estarse revisando los pies, inclusive cuando se van a hacer también las uñas, estar haciendo con materiales adecuados y estar pendiente a que no se infeste ninguno de los procedimientos que se puede hacer en ese momento. ¿Qué tan frecuentes son las amputaciones entre los pacientes diabéticos? Fíjate que es una de las causas más frecuentes, no traumáticas, en los pacientes diabéticos. Casi la mayoría terminan en amputación, ya sea de un dedo, del tobillo o meramente de lo que es la región arriba de la rodilla, que nosotros normalmente le tenemos un poco de temor, o sea, los médicos le tenemos un poco de temor porque es triste que un paciente que uno le está diciendo que trate de cuidarse, que trate de mejorar, que trate de caminar, que trate de bajar de peso, ¿verdad? Y que se controle antes que llegue a una amputación. Porque estarle diciendo una mala noticia al paciente, vea, ahí tenemos que amputar ahora hasta acá porque usted tiene un problema de insuficiencia venosa o porque ya la infección llegó al hueso. Entonces el paciente se deprime y muchos pacientes no llegan a sobrevivir
porque una vez que terminan amputados, ¿verdad? Ya su vida se les ve truncada, ya terminan en silla de ruedas, ya se sienten que no son importantes para la vida, se sienten un estorbo, y eso te puede conllevar, ¿verdad?, a una posible muerte en estos tipos de pacientes. ¿En qué condiciones llegan los pacientes cuando están a punto de perder una pierna o un pie? Normalmente, pues los pacientes cuando no se ven a tiempo, ya llegan con un proceso infeccioso más avanzado, ya la infección puede estar ya generalizada, normalmente les da fiebre, ya les da, no es el dolor, sino la fiebre, la deshidratación y la descompensación del azúcar, que puede andar el azúcar en 300, 400, inclusive en 500. Entonces, ahí tenemos que estar valorando al paciente tanto su proceso infeccioso, su nivel de glucosa, y si ya este paciente ya está entrando en problemas renales, entonces mucho peor se complica la cosa. Entonces hay que hacerlo como un manejo multidisciplinario, hay que estarlo atendiendo no solo el diabetólogo, sino que lo ve el endocrinólogo, lo tiene que ver el ortopedista, lo tiene que ver varios médicos para concluir en un solo punto, que en este caso sería salvarle lo que se trata de la lesión del pie en el paciente. ¿Cuáles son sus recomendaciones generales, doctor? Una de las cosas importantes que siempre lo he mencionado es que los pacientes, una vez que se diagnostica la enfermedad, que el médico le explique meramente, ¿verdad?, cuáles son las complicaciones y que haga énfasis en la alimentación para evitar nuevamente la misma complicación. Lo segundo, mantener un buen control tanto en los niveles de glucosa como en los otros componentes de colesterol, triglicéridos. Lo tercero, que haga ejercicio por lo menos 2 o 3 veces a la semana, que eso le va a ayudar. Y por último, el cambio del estilo de vida, que en este caso es la alimentación. Sé que todo el mundo padecemos de estrés y que esto te puede conllevar a un aumento de glucosa, pero cambiando el estilo de vida en estos pacientes puede hacer que retrase la aparición de las complicaciones, que las complicaciones siempre van a estar, lo único que las vamos a retrasar a 10, a 15 y cuidado a 20 años. Y es más, hay algunos pacientes que terminan prácticamente enteros en su piecito y no sufren de amputaciones. Si podemos evitarlo, evitémoslo. Así es, sería lo más indicado. Una vez que se da el diagnóstico, estar atento a las consultas, ya sea con su médico de cabecera, mensualmente, cada 2 meses, y que haga su chequeo por lo menos cada 3 meses y darse cuenta y actuar en el momento oportuno. Cuéntenos, ¿dónde podemos encontrarlo y cuáles son sus números telefónicos? Siempre estoy ubicado de la Plaza Julio Martínez, una cuadra arriba, en la Colonia del Periodista. El teléfono pues va a aparecer en pantalla, pero se los voy a mencionar: 892-27508, 892-27508. Atiendo en horario después de las 4:30 de la tarde. Los sábados, pues, previa cita. Muchísimas gracias por haber compartido este espacio con nosotros. Usted, amigo televidente, quédese con nosotros porque continuamos con mucho más de Acción 10 en la mañana.